un tanto diversas las noticias y veremos cómo le explicamos muchas cosas al marciano, porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero vamos para allá. Finalmente, y después de muchas reacciones diversas por el asunto de la famosa reválida de medicina, que se le da cierto tipo de prominencia a esto por razón de que ahí estaba tomando la reválida el primer caballero José Jovín Vargas Llabona, se trae un resultado de una aparente investigación que existió en cuanto a qué pasaba. ¿Y qué sabíamos antes de ayer? Para ponerlo en contexto, es que se había solicitado que todo aquel que había cogido la reválida de medicina, particularmente la de español, se habían confrontado ciertas dificultades técnicas y la hoja de las bolitas que se llena para los exámenes no lo iba a hacer el candidato o aspirante, sino que iba a poner sus respuestas en una segunda hoja, no la del examen, no la de las bolitas, y después iba a haber un personal de la entidad que estaba administrando la reválida, que es una de las universidades, pues se iba a encargar a alguien, un tercero, de llenar esas bolitas correspondientes a lo que había contestado cada aspirante. Y eso, pues, trajo muchos cuestionamientos, ¿verdad? En términos de si eso pudiera beneficiar o hacer daño a las posibilidades de esos aspirantes que estaban tomando la reválida, que eran 130 y pico. Y pues levantó algunos cuestionamientos también por estar el primer caballero siendo uno de esos aspirantes a tomar la reválida de medicina. ¿Y qué sabemos hoy? Que no sabíamos cuando estaba todos esos cuestionamientos planteados a nivel público. Pues se entregó un informe del administrador de la reválida médica de la Junta de Licenciamiento, Disciplina Médica, que revela que luego de una revisión parcial del examen antes de ser entregado a los candidatos, la Universidad Central del Caribe, que es quien funge como administrador de esas pruebas, reconoció que no hubo una revisión adecuada de los panfletos antes de enviarlos a la imprenta. Óyete eso, Vallenilla. Y que la sección de la tarde de Ciencias Básicas tuvo errores de secuencia y compaginación. ¿Qué es eso? Pues mire, que el folleto donde están las preguntas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y correspondientemente con eso, en la hoja de las bolitas, debería ser 1, 2, 3, que corresponda una a la otra. De momento, se dieron cuenta que cuando mandaron a imprimir el folleto, el orden de las bolitas no era el mismo del folleto de preguntas. Pero había habido una sesión de la mañana que esa no tenía problemas. Pues se recogió un híbrido, para no extenderme mucho, y la sesión de la mañana se validó y la sesión de la tarde se hubo que repetirla. Se repuso esa sesión. Y eso pasó hace unos días, el 17 de enero. Hoy estamos a 21, o sea que hace 4 días se repitió esa sesión. Y obviamente, ante este informe y múltiples cuestionamientos en cuanto al administrador de ese tipo de examen, pues se le está buscando un sustituto, como le estaban buscando un sustituto a Luma y a tantas otras cosas que quiere hacer la administración. Pero hay una figura que se llama Roberto Pérez Nieves y no es el pasado monseñor, que es quien funge como administrador de estas pruebas, y dice él que junto a 2 doctoras más, Ana Di Marco Serra y Maruja Santiago Vélez, presenciaron la administración del examen para validar el cumplimiento del plan y recalcó que la Junta de Licenciamiento Médico adscrita al Departamento de Salud no se involucra en la preparación
del contenido del examen, la entrega ni la evaluación. ¿Por qué dice esto este señor? Pues porque una de las cosas que se había traído, uno de los cuestionamientos, es si el Departamento de Salud, a través del secretario o de cualquier otra figura, había tenido algo que ver con esta irregularidad, con esta inconsistencia, con esta cosa rara de administrar el examen de reválida médica, que de casualidad o por casualidad, a pesar de que en ese mismo informe refleja de que había ocurrido esto o situaciones parecidas anteriormente, nunca se había dado prominencia a esto y revuelo público, que no sea porque estaba allí José Jovín Vargas Llabona. Veremos a ver qué pasa cuando se corrija el examen y quién pasa y quién no. Hubo otra información que es importante y relevante. Había gente fuera de Puerto Rico que había venido a tomar el examen y se cubrieron algunos gastos de esa persona para que regresaran a la isla a la reposición. Hubo uno que sí, hubo otro que no. Y otra cosa que cabe destacar aquí es que se le va a dar picota a la Universidad esa del Caribe y se está buscando, según el secretario del Departamento de Salud, aguarda por la entrega de propuestas de la Junta Nacional de Examinadores Médicos y de la Junta Nacional de Examinadores Médicos Osteópatas para sustituir a la Universidad Central del Caribe como administradora de la reválida médica. Esto puede que termine aquí, pero siempre se levantará eso quizás como un asterisco para el que pase y el que no. Habíamos tenido problemas y confrontado problemas con esta reválida a nivel de que en un momento dado hubo todo aquel reperpero en el Tribunal Examinador de Médicos y cambiaron unas cosas en la ley y demás. Pero aquí parece que el administrador no se cercioró que las preguntas estaban en orden. Por lo menos esa es la explicación que se da para esta inconsistencia. Veremos a ver qué pasa con la corrección del examen, a ver si hay problema y alguien levanta bandera y dice: yo contesté bien, yo creo que a mí me corrigieron mal, o cualquier otra cosa que pueda haber, y eso tendrá que presentarse en los foros pertinentes. No termina la noticia aquí y veremos a ver quién va a ser el sustituto de la Universidad Central del Caribe en proveer esas pruebas a futuro y si va a haber errores similares o simple y sencillamente fue, como dice el americano, un oversight. Alguien no estuvo pendiente. Dentro de las cosas que le trataremos de explicar el marciano aquí, es que saben que hay una feria de turismo que se está celebrando en la ciudad de Madrid, en el mismo recinto donde yo me comprometí hace unos días. Allí mismo donde se celebró el concierto del Caballero de la Salsa, es donde se celebra la feria de Fitur, en el área de Coslada, como se llama, cercano al aeropuerto de Madrid de Barajas. Y hay un contingente de gente allí más grande. Hay 16 legisladores, representantes, porque el Senado no autorizó el viaje, hay que decirlo. Y ya se está cuestionando qué hace cierta gente allí, que no sabemos algunos ni quiénes son. Pero no voy por ahí. Esta es la feria internacional de turismo más grande del mundo, me atrevo a decir. Y nos ha traído grandes resultados a través de los diferentes años que hemos participado en ella. Se han conciliado alianzas estratégicas con líneas aéreas, compañías de estas de viajes, de los charters y de un montón de otras cosas más. Y se ha traído, ¿verdad? Allí se presenta un pabellón, un tipo de exposición para que la gente que no conoce a Puerto Rico y estos operadores que funcionan como un tipo de agente de viaje, pues contraten y vengan para acá. Entonces, siempre ha quedado un poco el cuestionamiento de quién se desempeña en esa función. Porque con la entrada y la puesta en vigor de una cosa que se llama la Organización para el Manejo de Destino, pues no se sabe bien qué hace turismo. A veces parecen redundantes los esfuerzos y cuidado si aquí no se ha sumado el distrito de convenciones también. Pero cuando uno va a la ley, tienen
propósitos definidos cada una de esas entidades y decidimos invertir cerca de $25 millones, sabemos, en esta organización de desarrollo o manejo del destino. Y desde la feria, la gobernadora anuncia una extensión de contrato que no ha terminado. Y esa era una de las grandes banderas que levantó nada más y nada menos que la Junta de Supervisión Fiscal. Diciendo, pero espérate, ¿cómo es? Porque lo trató de hacer el gobernador pasado. Le querían extender 10 años cuando todavía le quedaban creo que 3. Entonces, ellos decían que para poder darle continuidad a los diferentes proyectos, necesitaban esa extensión de contrato. Y la propia Junta de Supervisión Fiscal cuestionó esto, al punto de que el contrato original o la extensión de contrato era por 10 años y ahora se anuncia que va a ser a 5. Y eso estaba como que loading ahí entre las cosas que está manejando la Junta de Supervisión Fiscal, porque la realidad es que ha habido un progreso, ha habido propósitos medibles que se pueden levantar como grandes logros. Y a raíz de eso, y consono con política pública, que la Junta no debería estar metida en la política pública, pero vamos, ¿qué no cuesta en este país? ¿Qué no incide sobre nuestras finanzas gubernamentales? Se puede hacer el argumento que cualquier cosa que respire o haga el gobierno incide, porque todo cuesta, hagan sus apuestas a ciudadanía, como dice Rubén Blades. Entonces, mientras está loading esa extensión de contrato para aprobación de la Junta, la gobernadora, que no sabemos si sabe algo extraoficial, se apronta y dice ayer, sin que estuviera la prensa presente, para que no hicieran preguntitas, y anuncia que se va a extender por 5 años. Nos trae algún tipo de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Esto que pasó inclusive con el contrato de suplido de gas natural. Ah, pero Eddie, es que la Junta fue quien anunció que estaba dando su aprobación. Se suscitó también para el contrato de Qantas de los 600 millones de pesos, que es la compañía matriz de Luma. Y fue la Junta quien anunció la aprobación y después el gobierno dijo, vamos para adelante. Aquí, la reseña principal es que no hay aprobación de la Junta, que eso está loading todavía ante la consideración de ellos. Y la gobernadora lo anuncia ayer. Y el titular, en prensa escrita hoy, el gobernador anuncia desde Madrid extensión del contrato del DMO pese a evaluación fiscal pendiente. Y un poco para entrar en lo que la Junta de Supervisión Fiscal quizás tiene duda, y lo acabo de decir, pero para citarlo, la Junta de Supervisión Fiscal indicó que la revisión debía alinearse con el nuevo marco de política pública antes de considerar cualquier aprobación final. Y yo me sospecho que esto tiene que ver con que algunos de los esfuerzos que de acuerdo con la ley debe llevar a cabo la Organización de Manejo del Destino se están haciendo redundantes por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. La idea de cómo iba a quedar esto es que la compañía de turismo iba a estar, y conforme con la ley habilitadora como está, según se ha enmendado, la compañía de turismo anuncia aquí y el DMO se encarga de todo lo demás fuera de Puerto Rico. Ajá. Pero la Feria de Turismo Internacional, el pabellón que está allí,
Es un esfuerzo conjunto. Pero está la compañía de turismo, está el municipio de Aguadilla, está el municipio de San Juan y hay otros alcaldes allí junto con los legisladores que mucha gente no sabe qué están haciendo allí. Pero vamos, esa es la realidad. Veremos a ver qué grandes ideas legislativas pudieran venir. Y hay de los dos partidos, del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista, representantes, porque a los senadores no se les autorizó ninguno. En momentos donde se está discutiendo la reforma contributiva en los cuerpos legislativos. Y voy para allá ya mismo porque pasa algo bien interesante ayer en el Senado con relación a esto. Pero otra cosa que ocurre allá en la feria, y no es la feria de Cepillín, es que ese esfuerzo que se está haciendo por parte de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en la feria internacional, donde están los ojos del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de todos los países. ¿Ustedes saben de qué es la campaña de la Compañía de Turismo? De turismo interno. De turismo interno. De turismo interno. En la Feria Internacional en Madrid. Mano, si la campaña está dirigida, tiene como objeto los puertorriqueños, ¿qué demonios están haciendo anunciándola allá? Si es una campaña para aquí. Está bonita. Las letras, de hecho, me gustan, están como retro. Pero, de nuevo, en un momento con tantos retos fiscales, y no estoy diciendo que no se anuncie. Lo que pasa es que una campaña de turismo interno en una feria internacional. Ven y visita los paradores. O sea, no sé, quizás me volví loco, quizás estoy muy crítico hoy. Pero eso es lo que hay. Ayer comenzaron las vistas públicas en el Senado. Saben que ya se había celebrado una en la Cámara de Representantes y habían trascendido varios cuestionamientos que se complican bastante ahora en la vista del Senado, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos de Promesa del Senado de Puerto Rico. Y una de las noticias más importantes ayer es que se integra nada más y nada menos que el secretario de Hacienda, Francisco Paquito Párez Alicea. Gratis, va a donar su tiempo al Senado. Mire, y ese proyecto o esos proyectos que la gobernadora envió para allá, por lo menos los últimos, porque ya saben que ya se ha aprobado un 10, habían quedado 4 y se envían 2 adicionales, son un total de 16. Le van a descoñetar la reforma contributiva a la gobernadora y van a hacer otra cosa distinta ahí. Se los estoy anticipando. Hoy es 21 de enero del año 2026. ¿Y por qué les digo esto? Porque hubo dudas en la Cámara y hay más en el Senado. Y de hecho eso es lo que ha expresado casi del saque Francisco Párez Alicea. Que él tiene duda sobre lo que está diciendo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, del secretario de Hacienda actual y de la Agencia Fiscal y de Asuntos Financieros, lo que se llama AFAF, que es el componente fiscal de esta administración, que se sentaron allí la semana pasada en la Cámara y se sentaron allí ayer en el Senado a decir que esto se resuelve con eliminación de exenciones contributivas. Y ya sabemos que las primeras 2 que se presentaron para el IVU de las placas solares y baterías y para los carros híbridos eléctricos, ya esas no van a volar porque los 2 presidentes de los cuerpos legislativos así lo dejaron claro, no por lo que ellos piensan, sino porque reunieron su matrícula y les dijeron, eso es un impuesto nuevo, eso es una carga sobre todos los puertorriqueños y nosotros corrimos en esa campaña, en ese programa de gobierno con que no iban a haber cosas de esas. Y si bien esos 2 asuntos, entiéndase la eliminación de la exención de IVU, de baterías, placas solares y sistemas fotovoltaicos, y la de los carros híbridos eléctricos, representan solamente $48 millones en un universo de reducción
de 560 millones, yo le meto hasta casi 700, pero por lo que he leído y lo que he visto de los proyectos, de lo que va a costar para que esto sea neutral y la Junta no diga, yo, Missy, yo, tengo algo que decir ahí, eso no va. Y hay acuerdos adelantados con la Junta de Supervisión Fiscal de los dos cuerpos legislativos. Y entonces, al final del día, ¿cómo esto va a quedar? Porque no solamente le afecta a la gobernadora en su viabilidad política, le afecta a todo el PNP con su mayoría legislativa y sus alcaldes incluidos. Y los alcaldes aprovecharon y ayer dijeron, APP es para mí. ¡Ay, fo! Deja eso. Consorcios, todos los que tú quieras. Pero APP, privatizar servicio, quitarme poder a mí. Deja eso, Rafael. Los que tienen edad se acuerdan. Y es un proyecto del representante Jorge Navarro Suárez para que funciones administrativas como finanzas, recursos humanos y todo eso se pueda contratar y haya un operador como lo hay en Luma, como lo hay en Genera. Y los alcaldes dicen, esos son mis empleados, ese es mi reino, yo no voy a dejar que nadie se meta ahí y menos tener que pagarle. ¿De dónde voy a sacar los chavos para pagar por eso? Demuéstrame primero que nos vamos a ahorrar chavos y entonces quizás no va a volar. Y los alcaldes tienen peso con sus legisladores de distrito. Y a pesar de que hay una mayoría abultada del Partido Nuevo Progresista, esto no estaba en el programa de gobierno. Por tanto, no hay ninguna obligación de votarle a favor. Esta parte es importante. El secretario de la Gobernación y director de la Agencia Fiscal y de Asuntos Financieros ofrece una entrevista con el periódico El Nuevo Día para reaccionar a lo que la semana pasada había dicho la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto al caos que se crearía si se elimina o se da por terminado o cualquiera otra de las variables del contrato de Luma Energy como operador del sistema de transmisión, distribución, mantenimiento y facturación, por razón de todo lo que eso encumbraría en términos de devolverse pago y los proyectos que hay pendientes. Eso verdaderamente causaría un estircolero bastante grande, pero lo minimiza el secretario y habla acerca de algo que me levantó sospecha hace semanas y lo compartí con ustedes, que es estas conversaciones que se están teniendo con los sustitutos o con los posibles sustitutos. Y nos dice aquí el secretario que no se ha hecho nada ilegal, que todo se ha hecho por el libro, que todo se va a hacer por el libro, que en su momento hablaremos de RFP, requerimientos de propuesta, pero que lo que hay son conversaciones informales. El problema, secretario, es que esas conversaciones informales pudieran darle un edge, pudieran darle una ventaja a alguno de los participantes y después les reclamen eso. Y lo hemos visto pasar. Ahí está el contrato de suplido de Bunker 6 reciente. Así que veremos a ver por dónde parte esto, por lo que está pasando también en la capital federal, las vistas que se están dando allá afuera en Washington, D.C. acerca de la salida de Luma y quién lo va a sustituir. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, uno de nuestros más fieles radio escucha, y yo me sospecho que es más Lulu que él, pero hablamos a diario de todos los asuntos sin derrotar confidencias, pero con nosotros en la vía telefónica el licenciado y exsecretario de Justicia Antonio Sagardía de Jesús. Buenos días, Tony, bienvenido. Buenas madrugadas, Eddie. Un placer estar contigo hasta ahora. A estas tiernas horas de la madrugada, ciertamente. Mira, oye, Tony. Y antes que me hagan la pregunta, estoy bien ansioso porque los legisladores que están en Fitur lleguen a Puerto Rico y les rindan al país todas las ideas que discutieron allá en España, con quienes se reunieron, cuáles son sus expectativas sobre el turismo. También tienen el derecho a hablar de los vinos que se tomaron, del el jamón que se comieron. El jamón, pero yo coincido en que estas delegaciones que van a Fitur, que son como 16, creo que el Senado 16, no autorizó ningún viaje. El Senado no autorizó ningún viaje, pero tienen que
rendirle cuentas al país, en el buen sentido de la palabra, porque es que si no, ¿en qué quedamos? Es un viaje que todo el mundo quisiera estar allí, pero que no, cuando hay fondos públicos tiene que haber alguna rigurosidad. Así que bueno, tú sabes que esa es mi ciudad, yo voy con frecuencia allá, a veces de trabajo, pero esta época está bien frío. Yo me cogí 22 grados ahora la semana de Navidad, pero en enero hay más viento y se pone frío. O sea que turismo como tal no creo que puedan hacer mucho fuera de, ¿verdad? Pero siempre... Yo estuve en enero en Madrid y las temperaturas un día nevó, pero rápido la nieve se disolvió, pero... cogí frío en cantidad. Así que vamos a ver qué legislación sale de ahí también, si alguna. A lo mejor vienen con algo, ¿verdad? Extraordinario para mejorar el turismo. O una línea aérea que venga a darle competencia a Iberia, que el único destino directo que tienen los puertorriqueños para ir a Europa es Iberia. Exacto. Bueno, sí, y las alianzas que han establecido entre las otras dos, la otra aerolínea americana y la finlandesa también, que operan junto con la española. Y ya hay 2 o 3 vuelos diarios, me parece. O sea que está siempre es eso bueno si te aguantas el vuelo de 8 horas para allá y 9 horas de regreso. Pero mira, hay 2 cosas más que ahorita traté de explicar del marciano, pero está complicado porque, ¿verdad? Y tú manejas el sentido común bastante bien, Tony. La Feria Internacional, lo que llevan para allá es un programa o una campaña de turismo interno. En la Feria Internacional, turismo interno. Entonces, no deberíamos estar, si vamos a una feria internacional, para que la gente que no conoce Puerto Rico y que no necesariamente son turismo interno, es lo que deberíamos tener allí. Bueno, yo te diría que eso es lo más importante. Creo que el año que viene, Eddie, esta feria, creo que Puerto Rico va a tener un rol protagónico. Ok. Y yo creo que básicamente lo más importante es que cuando se vaya a esa feria, que hay que ir, y la gobernadora tiene que ir, yo entiendo que Miguel Romero tiene que ir también, alcalde de San Juan, la de turismo, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara, pero la campaña dura tiene que ser ahí para dar a conocer a Puerto Rico, para ver el turismo que venga de España y de Europa hacia Puerto Rico. Mira, Eddie, yo te puedo decir que en Europa muy poco se conoce de Puerto Rico. Nos hemos orientado más hacia la costa este de los Estados Unidos, quizás. Conocen más Costa Rica. Yo he hecho experimentos, meterme en una agencia en Madrid y preguntar por Puerto Rico y muchas veces... Y República Dominicana no está dando mano y muñeca en la promoción allá. No, es que los charters que vienen en agosto para Punta Cana son europeos. Claro, no podemos competir, el costo es mucho más barato, con lo que tú te pasas 2 semanas en Punta Cana tomando cerveza con una pulserita y piñas coladas de máquina. Aquí se te va el dinero en una semana. Puerto Rico es un destino bien caro. Mucho más caro que Europa. Yo estuve ahora, cuando fui a Madrid, yo iba a un colmado porque estábamos en un apartamento y yo me quedaba a bobo. Lo que yo pagaba una comprita para 2 o 3 días era básicamente la mitad de lo que yo hubiese pagado en Puerto Rico. Claro. Porque tienes producto local más económico aquí, claro, pues mucho más económico. Todo lo importamos y eso encarece el asunto. Y la otra cosa, Tony, además de el asunto de que es una campaña para los locales presentada en la Feria Internacional, es el asunto de que se adelanta por parte de la gobernadora el anuncio de que extenderá por 5 años el contrato al DMO que no se ha vencido y que la Junta no ha aprobado. Entonces, sin esa aprobación final de la Junta, hemos visto los contratos de gas, de Bunker C, de otras cosas que la Junta tiene que dar su aprobación. Y me parece que se precipitaron en este anuncio si después la Junta dice que no. ¿Cómo va a quedar eso? Fíjate, yo creo que ahí yo discrepo de ti, Eddie, porque yo creo que Puerto Rico tiene que seguir operando. La gobernadora tiene que seguir trabajando. La gobernadora tiene que seguir procurando los contratos para el bienestar del país. Y si la Junta se atrasa eso es problema de la Junta. Si finalmente, yo no creo que la Junta vaya a rechazar un contrato donde se está rindiendo frutos al país. Así que yo creo que en este momento Puerto Rico debe seguir trabajando y la Junta trabaja a su paso y el gobierno trabaja al paso que debe trabajar. Pero hacer el anuncio sin que salga la aprobación, como ha ocurrido en otras instancias,
pudiera entonces, ¿verdad?, colocarla en una posición difícil, fuera de explicar, pues, que la Junta no me dejó. Yo me imagino, Eddie, que hay una comunicación que tú y yo no conocemos. Sí, tiene que haber habido entre la gobernadora y la Junta, porque, por otro lado, yo anuncio la extensión de ese contrato, para que después la Junta me diga eso no va. Políticamente le crea un problema a la gobernadora. Como le crearía un problema el asunto de los billboards y los inserts de periódicos de página completa o de 2 páginas, porque son 2 asuntos, la demanda de Luma y lo que recientemente ha anunciado de la reforma contributiva no está en control del gobierno central. Una está en manos de la judicatura o de tribunales fuera inclusive, y la otra en manos de la legislatura, que no necesariamente va a terminar como ella quiere. Entonces, hacer ese anuncio como un logro, inclusive políticamente, me parece arriesgado. ¿Coincide? Lo que pasa es que yo creo que el gobierno tiene que llevar su paso. Aquí hay una junta que todo el mundo sabe lo que es la junta. Un ente colonial, con personas no confirmadas por el país, nombradas por el Congreso y por el presidente de los Estados Unidos. Sí. Y el gobierno tiene que seguir operando. Básicamente, no podemos sentarnos a esperar, déjame no mover esta ficha porque la Junta no me dio permiso. Es como un fiscal que va a sala y da su nombre, y cuando el juez le pregunta, fiscal, ¿a que hay un acuerdo? No, pues te voy a consultar. ¿Consultar de qué? Luis Fortuño decía, es mejor pedir permiso, pedir disculpas que no hacen nada. Y yo creo que la gobernadora... Pero siguiendo tu analogía, eso es como decretar inocente o no culpable a tu representado sin que el juez haya hecho la determinación o el jurado haya dado su veredicto. Bueno, siempre uno en una lectura de la acusación hace una alegación de no culpable. Claro. Claro. Pero no puedes ir a los medios a celebrar de que no es no culpable hasta que el jurado o el juez lo determine. Sí, pero no es lo mismo. Yo creo, pues, respetando tu opinión, que la gobernadora lo hace bien. ¿Y por qué en lugar de que la Junta meta presión al gobierno, el gobierno no le debe meter presión a la Junta? ¿Por qué? La Junta puede decir, pero ven acá, esta gente no se mueve a menos que yo no les dé permiso. Sí, ellos son los gobernadores. Ellos son los electos, y yo creo que hay que hacerlo como se está haciendo. Actuamos, y que la Junta, pues, si quiere interviene. Si hay algún rechazo la discutimos, pero el gobierno tiene que seguir operando con las ideas que la gobernadora tiene, para bien o para mal, pero es la gobernadora, es la que recibió el mandato del pueblo. Claro, y la Junta nadie ha votado por ello. Y más cuando dicen, fíjate que ellos dicen que la revisión o debe ser la renovación del contrato, debe alinearse con el nuevo marco de política pública antes de considerar cualquier aprobación final por parte de la Junta. Eso es lo que dicen ellos. Esa es quizás la reserva que tienen. Entonces, o sea, política pública, no que ellos iban a poner los muebles y nosotros lo íbamos a acomodar como quisiéramos. Esto no tiene que ver con dólares y centavos. Tiene que ver qué tipo de política pública tenemos al final del día, y eso no está contemplado, promesa. Mejor que eso no se puede explicar. Quien decide, quien discute la política pública de un país es el gobierno actual. La Junta está para tomar decisiones en asuntos fiscales que afecten el presupuesto, pero estas ideas que están presupuestadas, que ese contrato existe, el gobierno es el que tiene que decidir si se cancela, si se enmienda, si se extiende. Y no tenemos por qué esperar porque la Junta decida, porque volvemos a lo mismo. Bueno, y te concedo que a lo mejor hay conversaciones que no se saben, pero hemos visto que en otros asuntos sí consultan a la Junta o esperan por esa aprobación antes de anunciar. Entonces, aquí no vemos eso, por eso es que me levanta sospecha. Pero tengo que pausar, Tony, no te retires de la línea para entonces entrar en el asunto de los indultos que podemos esperar. Y aquí el wildcard, la variable, es que va a pasar con John Blakeman y Frances Díaz, porque el juez pudiera trancarse y decir, no, yo no voy a desestimar nada. Se está haciendo la solicitud por parte del Ministerio Público, pero eso tiene un peso. Hablamos de eso cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el exsecretario de Justicia, el licenciado Antonio Zagardía de Jesús. Tony, el asunto de los indultos, finalmente ayer ocurre el documento de aceptación de los 3 coacusados.
y hay una solicitud de desestimación de cargos pendientes, por lo cual había admitido culpa tanto John Blakeman como Frances Díaz. ¿Cuáles son los escenarios posibles de aquí en adelante, toda vez de que el indulto también se ha sabido que no cubre el segundo delito por el cual se declararon culpables y esperaban sentencia Mark Rossini, Julio Herrera Bellutini y la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet? Bueno, pues yo creo que eso último ya se resolvió. Ya el fiscal federal de Puerto Rico, que es el que está radicando, creo que la última moción, él expresó al juez que vienen unos indultos y que ese caso, para efectos de la Fiscalía Federal, finiquitó. O sea, no, tanto el que se archivó como el que no se archivó. ¿Para qué tú tienes que indultar a uno que ya se archivó un caso? El indulto es sobre casos activos. Claro. Y el primer caso ya no estaba activo, ya se había archivado a base de un acuerdo. Ahora lo que queda es que, y claramente, los indultos tienen que ser aceptados por el que van a beneficiar. ¿Recuerdas el caso del nacionalista que no aceptaba el indulto? Porque le ponían unas condiciones de unas expresiones que tenía que hacer y él decía que no, pues correcto, no se aceptó el indulto. O sea, ya tanto y que no podía participar acusado, en adelante correcto, en ningún tipo de manifestación ni claro, pero en este limitada caso su discreción. ya fueron aceptados. Y los casos que quedan de John Blakeman y Frances Río, que fueron los testigos que colaboraron, la Fiscalía Federal muy acertadamente ha dicho, nosotros no tenemos ahora mismito la cara para ir a pelear el caso de los colaboradores que cooperaron cuando los que se involucraron directamente a base de ese testimonio fueron perdonados presidencialmente. Muy correctamente le están pidiendo a la juez que se lo desestime, y la juez lo va a desestimar. Un juez, Eddie. Es el juez, eso estaba en la sala del juez Besosa. Correcto. Que es más fiscal que juez, pero sigue estando ahí como juez. Y yo creo que el juez no va a tener más interés que un fiscal en este tipo de casos. Yo no creo que Besosa diga, no, yo no voy a aceptar esto. No le perjudica, está dentro de los poderes de la Fiscalía Federal y es el fiscal de distrito de Puerto Rico que lo está pidiendo. Yo creo que estos casos... Esa parte es importante, destinados. Tony, me quería detener ahí porque esto muy bien hubiese podido ser pedido por la defensa, pero el que lo pide el propio Ministerio Fiscal, o sea, el Ministerio Público, entiéndase el fiscal, tiene un peso adicional en el juez porque pues obviamente la defensa siempre va a abogar por la inocencia de su o mejor trato, ¿verdad? Porque había habido una admisión de culpabilidad. Esa admisión de culpabilidad en el caso de Frances Díaz y de John Blakeman sí se quedaría en el récord y no sería como el manto sagrado que borra todos los pecados de los otros tres. Bueno, es diferente porque cuando tú le pides al juez, mire juez, esta persona hizo alegación de culpabilidad, es un testigo de nosotros. Y el criterio de la Fiscalía Federal es que se desestimen estos casos. Pero a nivel federal no se elimina el récord. Esos documentos se quedan ahí. A un perdón presidencial se elimina todo. Ese sí es como el manto sagrado. Ese es como un manto sagrado. Blakeman y Frances Río van a tener el beneficio que la Fiscalía Federal, por voz del fiscal federal, yo estoy seguro que lo está haciendo el fiscal federal para no poner a los fiscales que investigaron el caso con la difícil posición de pedir un archivo que se ve que es obligado. Y el fiscal federal de Puerto Rico fue nombrado por Donald Trump. Es de la confianza del Partido Republicano. O debería serlo. Debería serlo, correcto. Pero tiene que seguir instrucciones. Un fiscal en Puerto Rico que recibe una instrucción de un fiscal general y no la siga, se expone a sanciones en el Departamento de Justicia. A que el inspector o renuncia como Croswell, como pasó con Croswell, que ahora resulta que es candidato y que quizás por eso está tan vocal. Pero pues estaba haciendo una campaña política. Yo lo vi los otros días en una entrevista y parece más un político que otra cosa. De acuerdo. Y está pidiendo el voto de los puertorriqueños. Ese está... pero un fiscal estatal que no cumpla con una orden de un fiscal general, siempre y cuando la orden sea lícita, pues se expone a un trasladito. Pues recibiste una cartita que ahora vas a trabajar en tal sitio, pues. Así que yo creo que estos casos ya se resolvieron, están en el trámite procesal, pero no va a cambiarle la letra a la borinqueña, y ahora lo que falta es
si el asunto ético de la gobernadora Wanda Vázquez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo va a acoger o no. Está resuelto que un indulto elimina sentencia, elimina convicción, elimina una posible investigación. Los presidentes han dado indultos por adelantado, sin que hubiese ninguna investigación. Un poder bien amplio. Gerald Ford en el caso de Nixon. Correcto. Así que si el Tribunal Supremo le encomendara al Procurador General, y quiero aclarar lo siguiente, explicar, el Procurador General de Puerto Rico le responde en unas instancias al Secretario de Justicia, pero en unas instancias no le responde el Secretario de Justicia, le responde al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque es el brazo investigativo en investigaciones éticas y que le encomienda al Tribunal Supremo, de la cual el Secretario de Justicia no tiene ninguna injerencia. Así que yo creo muy difícilmente que Wanda Vázquez pueda ser desaforada en un asunto donde no va a haber un expediente, donde no hay manera de conocer la prueba. ¿Qué va a hacer el Pero ¿y esa Tribunal admisión Supremo? de culpa que hizo por un delito? Eso éticamente el Supremo... Porque eso fue lo que pasó con Rollo Silva en su momento, que en paz descanse. Correcto. A Rollo se declaró culpable por 4 cargos menores, ¿verdad? O menos graves. Después el gobernador Rosselló lo indultó, pero el Tribunal Supremo dijo, oye, prospectivamente, el que haga esto de nuevo, así sea indultado, le vamos a tirar el libro. Sí. Mira, un posible escenario, Edwin, que esto nadie lo dice. Claro, eso fue en 2004 con otra composición del tribunal. Viene el Tribunal Supremo y decide investigar éticamente a Wanda Vázquez. Ajá. Y le encomienda al Procurador General una investigación. Correcto. Y allá lo asignan. Y él va y pide el expediente y hace, pero no muy en el Tribunal Federal. Todo el trámite. Y el Tribunal Federal pues no le entrega el expediente porque es un expediente que está bajo un control, imagínate. Ahora, ¿qué puede hacer el Supremo? Pues citar a Blakeman, citar a Frances Ríos, el investigador y se investigan y se citan y la persona tendría que comparecer. Venga acá, ¿cuál fue su testimonio en relación a Wanda Vázquez en el Tribunal Federal? No hay ningún impedimento y Blakeman no se puede negar, porque si se negase, el Procurador General, a pesar de que tiene Blakeman poder es abogado, de supina. Tiene poder de supina. Así que en ausencia de un expediente, tienes 2 testigos que eran testigos en contra de Wanda Vázquez, que muy bien se pueden ser citados por el Procurador General y ser entrevistados, y ellos tendrán que comparecer. Pero yo creo que nada de esto va a pasar. Yo creo que un menos grave, olvídese de Wanda Vázquez, un abogado, porque no puede tener más peso Wanda Vázquez que un abogado. Digo, me parece que tiene que haber algo previo a eso, Tony, que tiene que haber una queja. Una valiente tiene que levantarse y presentar la queja ante el tribunal. El poder inherente del Tribunal Supremo es tan amplio que el Tribunal Supremo puede asumir hacerlo, pero si no lo hace, ¿verdad? Ipso facto, o motu propio, debo decir. Pues, claro. Acuérdate que este es un issue de conocimiento público, de alto interés público. El secretario de Justicia de Puerto Rico no tiene que tener una querella para ordenar una investigación. Sí. Porque eso está resuelto, que el poder inherente de un jefe de agencia, justicia. Imagínate el Tribunal Supremo, que es el último... y aquí estamos hablando sobre la conducta de los abogados particularmente, no de ciudadanos particulares, ¿verdad? Que tienen mucho más peso en cuanto a la licencia. Si cualquiera de estas 5 personas va a solicitar un certificado de antecedentes penales, Tony, ¿qué va a aparecer ahí? Limpio. Limpio porque tiene el certificado... Nunca pasó nada. El certificado de antecedentes penales, que aparece un caso sin disposición final. Pero si hay una absolución o un archivo, el récord será limpio. No importa que hubiese admisión de culpa. Al no haber sentencia ni convicción, no aparece nada. No aparece nada porque la Constitución de Estados Unidos establece que eso, y la de estatal, establece que se elimina la sentencia. Claro, tiene unos efectos. Wanda Vázquez va a ir a buscar su certificado de antecedentes penales. Claro, fue a nivel federal. A nivel federal no se limpian récords. Pero a nivel estatal ella no tenía ninguna convicción y le va a salir limpio. Y pudiera volver a correr políticamente también. Bueno,
técnicamente sí. Yo no creo que Wanda Vázquez le interese. Tenga viabilidad. No, después de esa experiencia. Sí. Tony, agradecido por tu disponibilidad. Hablamos pronto. Un abrazo. Pues, y después jugamos un golfito. Mira, y antes que me vaya, veo que te comprometiste. En algún momento de tu vida, entonces vas a incursionar en el mundo de los hombres que tienen libertad condicionada en una probatoria. Un abrazo, Tony. Cuídate. Damos paso a los amigos de En la Mañana. Nos despedimos. El próximo invitado, porque el invitado anterior está al otro lado del charco, bebiendo Mahou. ¿Sí? Bueno, y imagino que allá debe ser ya casi mediodía. Aparentemente. Así que debe estar pasándola bien. Así que saludo al invitado anterior y a la gente que nos escucha, seguro. Claveteando en el montando el exhibidor. Así. Que tenga cuidado con la espalda, que a veces es una fuerza mal hecha. Saludo al licenciado Raúl Márquez, que está por ahí en sintonía desde la madre patria. ¿Cuánto tú te alegras de no haber ganado la elección con todos estos tiros que están ocurriendo y todas estas decisiones complicadas que está tomando la gobernadora y los riesgos inclusive que parece estarse tomando? Bueno, la realidad es que cuando uno aspira a una posición, uno tiene la voluntad, uno sabe a lo que va, ¿verdad? Uno sabe que no es un juego, ¿verdad? No es un juego de niños, aquello allí es intenso, pero ciertamente no ha pasado nada que uno no esperara que pasara, claro, excepto los daños autoinfligidos, ¿verdad? Que eso es difícil preverlos, pero el gobierno de Puerto Rico atraviesa una situación muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Así que en ese sentido, uno sabe que si él hubiese estado allí, pues hay cosas que tú puedes hacer hoy, ¿verdad? Y libertades que tienes hoy que no hubieses tenido, ¿no? Y eso es parte eso viene con el paquete, como dicen. Pero eso es servicio público, porque uno tiene que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, energía, salud incluso, en poder atender situaciones que cuando tú estás en otra dinámica, en otra esfera, pues no te tocan a ti. Cuando me hablas de asuntos autoinfligidos, ¿a qué te refieres? Bueno, las controversias internas que ha tenido la administración, que yo creo que han sido errores de la propia administración provocados por ellos. Por ejemplo, los nombramientos fallidos, evidentemente, y hubo un background check que se dijo que se hizo, que no se hizo, unas gestiones que se debieron haber hecho antes, controversias que han surgido, por ejemplo, el tema de la reforma contributiva que yo creo que esto va a generar esto está apenas empezando, y expresiones como la de la gobernadora de que no me toquen esa reforma, apruébanla como está, es un daño antifrígido porque tú sabes que algo van a cambiar. Y fue el componente fiscal a pedir eso mismo ayer. Y incluso hay una expresión del director de OGP donde plantea que la gente puede quedarse sin alivio en su bolsillo si se trastoca la reforma. O sea, implícitamente ya hay una responsabilidad de la legislatura, ¿verdad? De que tratamos de darle un alivio a la gente, ustedes fueron los que lo dañaron. Pero esa expresión, cuando tú vienes incluso a la legislatura, como el caso de la gobernadora, pues representante sabe cuál es la dinámica, te abre flancos innecesarios, ¿verdad? Y yo creo que ellos han abierto flancos innecesarios. El de las escoltas de Wanda Vázquez me parece ha sido un flanco totalmente, para mí todavía es incomprensible cómo esta administración una vez se encontró culpable a Wanda Vázquez hace unos meses, no le quitaron la escolta y que ella ya lo llevara al tribunal y la tuviera que defender, ¿verdad? Parecen estar defendiendo, después se niegan a dar la información públicamente. Así que han sido decisiones, muchas de ellas provocadas por el propio gobierno. Esas pues son de ellos, no de nadie más. Y ha habido decisiones, ¿verdad? Un poco lo resalto por el asunto de mínimamente anunciar la renovación del contrato sin aún vencerse del DMO, cosa de la cual había levantado bandera la Junta de Supervisión Fiscal. El haber reclamado como logro solamente erradicar los litigios contra Luma para sacar a Luma, y más recientemente el asunto de la reforma contributiva, simplemente erradicándola, los proyectos ante los cuerpos legislativos. El outcome, como dice el americano, la resolución de ambas situaciones o de las tres situaciones no está en manos de ella. Entonces, cosas que tú no controlas, adjudicártelos ya como un logro sin saber cómo van a terminar, mínimamente me parece que es sumamente arriesgado. La única explicación que uno puede tener, especialmente en el caso de la reforma, es que a menos que tengas a alguien a quien echarle la culpa, vamos. Ahí voy. Es más un operativo político que un operativo real de administración pública. O sea, es aquí yo presenté y cumplí con lo que dije. Sí. Que rompa por donde rompa esto. Si no sale así, no es mi culpa, es culpa de ellos, de los otros. En este caso, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y todos los gobernantes pues tratan de poder resaltar lo positivo de sus propuestas. Así que yo no veo, por lo menos de mi parte, yo no veo sorprendente, ¿verdad?
ni negativo que ellos traten de sacar venta, cuando digo ellos, la administración, o sea, la gobernadora de Puerto Rico y su administración, traten de sacarle de alguna manera partido a una propuesta de reforma contributiva para poder decirle a los electores que ellos le bajaron las contribuciones. Claro está, donde sí yo veo un riesgo y donde sí veo la posibilidad de un daño infligido es en la expresión de que no me toquen esa reforma porque ya esto es lo que es. Nosotros hicimos un análisis exhaustivo casi perfecto y no vengan a dañarlo. Ahí abre una puerta. Eso fue lo que acordamos con la Junta a puerta cerrada. Pero si no... Y si lo toca, todavía ese botón de pánico no... Pero si no participa la Asamblea Legislativa, pues entonces tú te arriesgas a que allí se ponen creativos. O sea, tú has formado parte de comisiones de Hacienda como parte de ese grupo asesor que ve todo lo que pasa adentro. Yo he formado parte de la Comisión de Hacienda como legislador y uno sabe que allí revientan cosas en las vistas públicas. Allí hay partidas que no se sabía que estaban y de repente están ahí. Una coma que le pongas ya automáticamente una coma puede cambiar el sentido de una oración y por lo tanto puede cambiar al artículo y al proyecto. Al proyecto y el costo en el bolsillo de la gente. Claro. Así que es pensar que tú vas a enviar una reforma o unos cambios en tasas más que todo y que no va a haber un solo cambio. ¿Verdad? No, y cuando tú tienes una legislatura donde tú has tenido las situaciones que has tenido, como pasado entre el Senado y la administración de Jennifer González, pues tú abres una puerta a que las posibilidades de que te salga mal son altísimas. Lo mismo con el contrato del DMO. O sea, si el contrato está bajo la revisión de la Junta y tú no tienes una necesidad urgente de anunciar hoy. Claro, yo sé el tema de comunicaciones, estás en Fitur, estás en la feria, era chévere anunciarlo allí, perfecto. ¿No será que se aprovechó que estaban todos los legisladores fuera quizás para pasar esto? Bueno, pero es que para mí el peligro de ella no está. En el Senado no se fue nadie, pero... No, pero para mí el peligro de ella no está en la legislatura, en ese caso está en la Junta. Si la Junta llega a detener y a revertir esa determinación, es otro golpe que coge autoinfligido innecesariamente, ¿verdad? A menos, que es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que ella posiblemente ya sabe o ya tuvo una conversación con la Junta y está segura de que eso no va a ocurrir. Si ese es el caso, pues se jugó la maroma, ¿verdad? Con un riesgo calculado, porque ya sabe el resultado. Pues eso pues lo veremos pronto. Pero si no es así, pues entonces estamos hablando de que esta actitud de improvisar es recurrente y es preocupante, ¿verdad? Y fíjate que yo creo que se hace daño ya mismo. Le tenemos que sumar unas expresiones de la entrevista de hoy en El Nuevo Día del secretario de la Gobernación. Dice, la Junta en sus procesos estuvo un poco detenida o desacelerada mientras sus miembros fueron destituidos, pero ahora que están repuestos, han acelerado sus gestiones. Y eso me parece que dice mucho en términos de que estén hablando y que saben qué está pasando allá adentro. Bueno, y si eso es así, pues está haciendo el trabajo que le toca, ¿verdad? Claro. Yo creo que Domenech es el director de AFAF también. Es quien tiene la conversación directa con la Junta. Y que usualmente no habla de las cosas que hace internamente antes de que pasen los procesos, sino que ¿verdad? No es tan vocal. Entrever que hay conversaciones, lo cual sería positivo. Me parece que ese es el rol, ¿no? Tiene que haber conversaciones, más cuando la Junta tiene las facultades en términos fiscales que tiene. De apagarte el switch. Claro. La participación de los legisladores en la feria de turismo. Siempre es complicada, Hay de los dos partidos. Pues porque, el país está muy poco tolerante con eso y yo creo que lo está por razones obvias. En el pasado se ha abusado de eso. Cada cual tendrá la responsabilidad de demostrar que allí estaba rindiendo una labor, ¿verdad? En el momento que se está dialogando el proyecto que le quitarías a uno para darles a otro. Entonces, sí, siempre va a ser controversial y yo siempre fui bien cuidadoso cuando eso ocurría. Pero lamentablemente el país no... ¿Cómo que fuiste cuidadoso? Yo no iba. Yo fui a muy poco. Yo en 8 años como legislador, a mí me parece que fui a 2 viajes, me parece. Y fue empezando mi primer cuatrenio. El segundo cuatrenio no fui a uno solo. Y no porque piense que son malos. Yo creo que los viajes son importantes, ¿verdad? Pero... Se hacen relaciones. Claro, se hacen relaciones. Tú puedes aprender de política pública que hacen en otros lugares y tratar de implementar aquí cambios similares. Es importante, pero tienen que tener cuidado y no se puede abusar de eso. Tienes que justificar cada centavo, ese es dinero público, tienes que sacarle provecho y no puedes, ¿verdad? Hay gente que está diciendo que debe haber un informe cuando se supone que hay un informe. Más allá del de la Cámara. Por lo menos en la Cámara y que se haga público. Bueno, yo concuerdo con eso. Sí. O sea, es dinero público. O sea, y de hecho, pero la ley no lo obliga. Pero las cámaras establecen políticas para eso. El cuatrienio pasado recuerdo que habían unas políticas de publicación de datos bastante flexibles. No sé cómo lo están haciendo este año, esta administración, ¿verdad? Este cuatrenio.
Pero yo creo que se debe hacer. O sea, usted debe dar cuenta de lo que usted hace con fondos públicos, sea porque está viajando, o sea porque compró algo como jefe de agencia o como un legislador. Eso es dinero que no es de usted. Claro. Mira, ayer se anuncian varias cosas en el Senado, en la sesión que hubo del Senado y la vista pública, obviamente, y ahorita entraremos más de lleno a qué se discutió y qué no se discutió allí con la senadora Nitza Morán, que pertenece a la Comisión de Hacienda del Senado. Se contrata a un exsecretario de Hacienda y lo primero que dice ese exsecretario de Hacienda es que si no recortas el gasto público de los 13.9 billones de dólares que hay contenidos en el presupuesto actual, no se puede hablar de ningún tipo de reforma. De reforma o de... Porque él también ha dicho que esto no es reforma, que esto lo que es el trastoque de las tasas contributivas. Sí, pero tiene razón. Pero el que decida cooperar con el presidente del Senado en esta iniciativa y ya desde el saque se esté diciendo esto como está no va a ser, no vamos a eliminar exenciones que ya los presidentes de los cuerpos lo habían dicho la semana pasada, sino que hay que reducir el gasto de las agencias, que se había hablado de las rentas y de cosas, es verdad, que no necesariamente eran tan significativas en un presupuesto de 13.9 billones. Bueno, yo he escuchado a Párez varias veces en los pasados meses hablando de ¿verdad? Su visión en términos del alto gasto, ¿verdad? Así que es anticipable que si él va a tener algo que decir porque va a colaborar, y me parece que es honoren por lo que vi. Sí. Pues por ahí es que va, ¿verdad? Y eso lo tengo que amarrar con lo que dije primero. Ahora la expresión de la gobernadora de que no toquen esa reforma es que va a pesar porque van a tocar la reforma. Uno puede anticipar no que van a contratar a Paquito para que dé opiniones. O sea, ahí viene un recorte en ese gasto, posiblemente en agencias, y ahí es que se va a formar, como dice la gente del campo, por eso se va a formar la pelotera, porque si Fortaleza está intransigente en que no puede haber un cambio a ese proyecto, pues entonces va a haber otro choque, y en ese sentido creo que volvemos a un daño autoinfligido cuando tú propones que vas a enviar un proyecto de esa complejidad para allá y que nadie lo va a tocar. Así que yo puedo anticipar que eso, lo que va a ocurrir es que sí van a haber cambios. Evidentemente va a haber una fisura entre el... Va a haber una fisura a menos que la Fortaleza baje el volumen, lo cual entonces la deja otra en la estocada porque dijiste primero que no te lo pueden quitar y tienes a tus jefes de agencia básicamente diciendo a los legisladores, si esto se cae, pues la culpa es de ustedes, que la gente no tenga el ahorro. Y por lo menos en cuanto a las excepciones, dos de las excepciones, porque lo otro es el cambio del 5 y el 8%, ya dijeron que no. Bueno, en la Cámara yo escuché al representante Charbonnier el primer día de las vistas diciendo que no, ¿verdad? Que para él esa no se iba a aprobar, ¿verdad? Por lo menos no es solamente porque la gente pague más, sino por la cantidad de personas que esa industria emplea. El efecto, por otro lado, sería... Bueno, y que el PNP lleva... Pero si eso fue lo que les dijo la Junta que hay que hacer y esa es la única alternativa que hay. Pues usted reúne a su Asamblea Legislativa y le dice, yo voy a enviar este proyecto para allá, tiene estas disposiciones, hablé con la Junta, esto es lo que dice pero la Junta. Eso parece que pasó este sábado, no el anterior. Por eso, pero no sé si eso fue lo que dijeron allí, ¿verdad? Si la ¿No les habló claro? No los parecería, si eso ocurrió y no se los dijo, no lo habló claro, ¿verdad? Y si se los dijo... Y como quiera lo hicieron. Y como quiera lo están haciendo, pues entonces la gobernadora no va a tener otra alternativa que decir, ¿saben qué? La Junta no lo va a aprobar, ustedes lo sabían, yo se los dije y como quiera lo hicieron. Así que el país se queda sin reforma, pero va a pelear de frente con su legislatura. O sea, volvemos, ese es el problema. Se convierte en un problema político. Se te convierte en un problema político de inmediato. Se te convierte, que ella no lo necesita en este momento. Lo menos que necesita es eso, ¿verdad? Yo he dicho aquí otras veces que me parece que ella no, cualquier administración, ¿no? Tiene 18 meses. Si tuviese ganado las elecciones, tú hubieses pasado por eso. Probablemente. Por una situación similar, no. Siempre va a haber posibilidad de alguna controversia, ¿verdad? Nadie está exento de eso. Pero yo te garantizo que como legislador que fui, y uno conoce la dinámica, y yo hubiese entablado una dinámica de conversación con el equipo legislativo, porque a la larga somos un solo equipo. Así que ahí hay unas controversias entre ellos que yo te puedo asegurar que yo no hubiese tenido con los míos, aunque hubiese habido controversias por otros proyectos, quizás medidas, ¿verdad? Que no son trascendentales. O por resoluciones para asignar fondos a algo que yo no tenía el dinero para eso. Para felicitarlo o para condenar a alguien. Claro, puede pasar. Porque ayer se formó el repelpero de la pasión. Tuvieron 1 hora tomándose turno porque el Partido Independentista Puertorriqueño presenta una resolución para condenar el indulto a Wanda Vázquez como parte de una situación colonial de lo que pueden hacer los Estados Unidos en Puerto Rico. Eso pasa en los Estados también. Ha pasado en Puerto Rico también con los gobernadores.
Pero entonces sacaron el asunto de Oscar López y de que cómo Barack Obama era bueno cuando le daba el indulto a Oscar López, pero Trump es malo cuando se lo da a Wanda Vázquez. Ese es el problema cuando tú juegas en dos aguas y cuando juegas en dos canchas, ¿verdad? Y cuando tú quieres traer por los pelos el tema del estatus en cualquier cosa que ocurre, y ese ha sido el problema de un sector aquí, que cada vez que quiere atacar a un gobierno, sea popular o sea PNP, busca el tema del estatus para traerlo por los pelos, no importa dónde sea. ¿Pero qué ganaba la delegación del PIB con esto? ¿Por qué traerlo? ¿Sabían que...? Volvemos, la pregunta que yo haría es... ¿No era anticipable que le iban a sacar el indulto de Oscar López? Digo, es igual de anticipable que tú radicar una reforma contributiva y pensar y preguntarte si te van a cambiar una coma o un punto en ese proyecto. Pero no, pues va a ocurrir, ¿verdad? Y evidentemente si tú eres, ¿verdad?, integrante del PIB o de un sector que favoreció aquel indulto a Oscar López, pues no puedes criticar cuando le dan un indulto. Claro, no puedes criticar no el tema de que tenga el poder del indulto. Uno lo que puede criticar, que es lo que yo he dicho, es que este indulto envió un mensaje terrible, ¿verdad? De todo lo que pasó en ese caso envió un mensaje, y más allá, lo menos importante es la escolta. Eso se puede resolver, eso es lo más fácil de resolver. De un plumazo se la quitaste y que vaya y la pelee. Y lo dieron haber hecho desde el principio. Aquí lo malo es el mensaje que envía. Un mensaje terrible, un mensaje de impunidad. Es un mensaje de compra de la justicia. Es un mensaje de que tiene dinero, ¿verdad? Mientras el pueblo y a los ciudadanos se les castiga de alguna manera por actuaciones menores que esa, con sanciones de distintos tipos. Aquí tiene gente que asumió su culpabilidad y que ahora están libres de polvo y paja por un perdón presidencial. El mensaje de impunidad es peor que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y el de impunidad, sumándole el de compra de la justicia, que es terrible. Así que el indulto tiene muchas razones por las cuales criticarlo, pero el tema de que el poder tenga el poder me parece a mí que no es... Para esto, presidente tenga el poder, no es una. Se utiliza el mecanismo de resolución concurrente del Senado, que no requiere del aval de la gobernadora o gobernador. Es interno. Es interno. Es la número 17 y fue atendida por descargue. O sea que el portavoz o el presidente olió sangre. Dijo, rápido que la vio, dijo, tráemela para acá. Tráemela para acá, que aquí vamos a hacer un field day. Decía, calificaba el perdón otorgado por el presidente Donald Trump como una nueva y escandalosa imposición de dominio de los Estados Unidos sobre el pueblo de Puerto Rico que permite la impunidad de Vázquez Garcet, que es un poco lo que acaba de decir, y que es un muy peligroso mensaje de que una persona puede considerarse estar por encima de ley dependiendo de las conexiones que tenga. El presidente del Senado propuso una enmienda y la votaron y aceptaron la enmienda antes de votar por la resolución, obviamente. Y la enmienda incluye a Oscar López. Para allá voy. Dice, el perdón presidencial a la señora Vázquez Garcet es uno más en la lista de conmutaciones encabezada por la de López Rivera, que han puesto en entredicho la ejecutabilidad de las leyes y a la vez eliminan de un golpe y porrazo la ardua labor que los agentes de orden público y la fiscalía realizan. Leía parte de la enmienda presentada por Rivera Chats. Ahí empezaron los turnos de un lado y de otro. Hay uno de Ángel Toledo, hay uno de Adrián González, hubo varios de los senadores que tomaron turnos para discutir esto. Y cuando se aprobaron las enmiendas, el PIB solicita el retiro de la resolución. Se perdió hora y pico en eso. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es la ganancia del país cuando hay tantas cosas que nos aquejan? El saldo es ninguno, ¿verdad? Ganancia para el país. Ninguno, evidentemente. Allí lo que hubo fue un despliegue de política partidista y estrategia, ¿no? De parte y parte. Yo creo que el presidente del Senado, pues mira, le dio mano y muñeca. Como dice, en mi barrio se le dio pastiqueso. Le dio pastiqueso porque se la pusieron por el centro del plato. ¿Sabes? Demasiado fácil. Evidentemente, si tú tienes un indulto a una persona de tu ideal, que se lo dio un presidente. ¿Tú no pudieras pensar que quizás la delegación dijo, ¿sabes qué? La gobernadora le disparó a Wanda Vázquez en cuanto al indulto. Probablemente la delegación también la condene y se monten con nosotros y se apruebe esto de manera unánime. Si el enfoque hubiese sido el mensaje del indulto o lo negativo que era el indulto y no el tema del estatus y el coloniaje y el presidente y la cosa, posiblemente eso hubiese sido unánime. Yo no veía a nadie votando en contra allí, ¿verdad? Porque yo no veo, Wanda Vázquez no tiene muchos defensores allí, por lo que he visto, ¿no? Así, pero cuando tú insertas el elemento, ¿verdad? Buscando la guira,
del tema colonial, pues, hermano, pues tú sabes, se la pusiste por el centro del plato y te la sacaron. Que la línea que Tomás ha llevado recientemente, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, es que son unos caripelados y que son unos hipócritas. He visto varios de los posts de él con esa línea y fíjate, entonces, pero si nos metemos en análisis... sin hablar del indulto de Oscar López si nos metemos, y la presión que se le hizo y las marchas, inclusive las manifestaciones que se hizo a los presidentes. Si lo miramos... Fuera de sí, yo no veo a nadie marchando por Wanda Vázquez. No, tampoco veo a nadie. Si salimos del tema de si fue beneficioso o no para el país, que evidentemente no lo es, pero nos metemos en el tema político. Claro. Oye, lo sigues marcando. En la política tú defines a tu rival. El rival tiene que definirse él o tú tratas de definirlo. Sigues definiendo, por ejemplo, al Partido Independentista o a estos sectores como los de la doble vara, los que por una parte dicen una cosa, en otro momento dicen otra, el tema de Venezuela, el tema de esconder la independencia en la elección y de bajarle el volumen, los vas retratando, ¿verdad? Como políticos al fin y como todo lo que ellos criticaron, ¿verdad? Y yo creo que lo que está tratando de hacer el presidente del Senado, no solamente en este asunto, con el tema de los proyectos estos conservadores, es marcar a ese sector y mostrarlos a la gente como él entiende. Y decirle al país, yo tengo una mejor idea. Y yo tengo una mejor idea y tú sabes por dónde yo voy, yo digo las cosas siempre de esta manera, esta gente te esconde las cartas y tratan de pasarte gato por liebre. Yo creo que ese es el intento que está haciendo el presidente de tratar de retratarlos así. Hablando de pasar gato por liebre. ¿Qué te parece la inclusión de Olvin Valentín ahora en las filas del Partido Popular? Me parece positiva. Yo creo que sumar siempre es bueno. Siempre sumar es bueno. Pero es que hace menos de un año bueno. Él escribía que la refundación de la cual hoy es parte es un espejismo y que el PPD estaba muerto y que Lela... Pues él tiene que contestar eso, ¿verdad? Que le hizo cambiar esa opinión. Yo creo que si hace algún tiempo estos sectores hubiesen entendido que la oposición real al PNP para derrotarlo es el Partido Popular, no estuviéramos aquí hoy. Si ellos hubiesen entendido que el espejismo aquel que se trató de hacer el cuatrienio pasado, impulsado mediáticamente por mucha gente y ayudados por el propio Partido Popular, algunas veces cometiendo errores, el espejismo de que podían derrotar al PNP, eso nunca fue real. O sea que ese era el verdadero espejismo. Ese era el verdadero espejismo. Y se demostró cuando, a pesar de tener cientos de miles de votos de otros partidos de otras ideologías, no pudieron ganar. Pero realmente no tenían el espacio para crecer y poder derrotarlo. Era mucho más distante que lo que el Partido Popular necesitaba para ganar y derrotar al PNP. Eso siempre ha sido así, ¿verdad? Y si ahora van a dar ese paso, pues que es positivo, porque de una vez y por todas puedes derrotar al gobierno, a una administración del PNP que lleva 3 cuatrenios y mira el desmadre que tenemos aquí, ¿verdad? Así que todo lo que sea sumar es positivo. Él tendrá que explicar, ¿verdad?, lo que pensaba antes y lo que piensa ahora. Y he visto por ahí que ha estado dando entrevistas, pero por supuesto desde el punto de vista del Partido Popular pues es positivo porque tú vas insertando una narrativa de que hay personas de otros partidos viendo al Partido Popular como alternativa. Y eso yo no veo manera en que eso pueda ser negativo cuando tú estás en una carrera de poder derrotar un partido como el PNP. Yo dejé de creer en las casualidades hace rato. Ayer renuncia Terestela González Denton como... Antes de ayer, presidenta del Comité Municipal. Y se anuncia Olvin. ¿Estaremos ante el próximo presidente del Comité Municipal de San Juan? ¿Y candidato a la alcaldía? Yo no tengo ningún elemento para poder contestarte esa pregunta. Yo sí voy a aprovechar lo que tú acabas de decir para darle las gracias a Terestela González. Una mujer valiente, una mujer, ¿verdad?, honesta que asumió una responsabilidad en un momento muy, muy, muy difícil, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, todo el mundo está ahí. Cuando están difíciles, muy pocos dan un paso. Y yo le doy las gracias a Terestela porque ella asumió una responsabilidad bien difícil en las peores condiciones posibles. Poco tiempo, problemas de organización. O sea, nosotros no tuvimos presidente en San Juan hasta un mes antes que cerraran las candidaturas. Así que le agradezco y mi experiencia con ella fue extraordinaria y mi abrazo y mi cariño y mi admiración por esa valentía que demostró. Es que eres sumamente elegante, pero bueno. No, es que, mira, oye, ¿tú sabes qué? Been there. Cuando las cosas son difíciles, hay bien poquitos al lado para tú meter mano, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, hay mucha gente. Pues yo agradezco a los que están cuando está bien, porque qué bueno que están, y agradezco a los que dieron el paso cuando las cosas están malas, porque dan el frente. Y ella dio el frente, ¿verdad?, en un momento difícil. Ese va a ser el TikTok de hoy. Gracias. Te hablamos la semana que viene. Y hay muy buenas noticias. No todo es
crítica y sarcasmo. El buen amigo Carlos Beltrán, ayer se le notifica que será parte en Cooperstown de los Inmortales, inmortal del béisbol, dice la portada del periódico Nuevo a día de hoy. Conozco a Carlos y a su esposa Jessica desde hace muchos años. Los había conocido como fanáticos de los Reales del Kansas City cuando viví en esa ciudad por 5 años. Él llegaba rookie a la ciudad cuando ganó el jugador más valioso ese año. Y más allá del aspecto deportivo y de su trayectoria como atleta, sus números y demás, el ser humano espectacular que ambos son, esa pareja es extraordinaria, lo mucho que hacen por nuestra juventud y por muchas personas, al igual que no se conoce. Es mucho lo que se conoce y más aún lo que hacen por lo bajo, por nuestra juventud y por el deporte. El carro exótico. Tienes problemas. En la línea telefónica está con nosotros la senadora del Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán Trinidad. Buenos días, senadora. Bienvenida nuevamente acá a Nación Z. Buenos días, Eddie, a ti, a todos en el estudio y los radios. Escucha que estamos tempranito comenzando este día. Estas tiernas horas de la madrugada. Con buenas noticias, con el anuncio de la exaltación de Carlos Beltrán. De verdad que Puerto Rico tiene mucho talento y estamos haciendo historia, así que un saludo cordial a la familia Beltrán y enhorabuena, muy merecido. Ciertamente, orgullo de Puerto Rico, el sexto de nuestros atletas que ha sido exaltado a ese mismo Salón de la Fama. Yo creo que estamos por ahí con la República Dominicana casi peleándonos quién tiene más, pero eso siempre es objeto de allá de la guerrilla y de otros programas. Discusión. Ciertamente. Senadora, usted no se fue para Madrid, está aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No, estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Había unos asuntos pendientes. Muy importantes. Que hay que, ¿verdad? Esto es muy importante para la ciudadanía, ¿verdad? Los temas de interés como la reforma contributiva que estamos en vistas públicas, también, ¿verdad? De comienzo a la sesión, a nivel de comisión, pues, ¿verdad? Hay unos asuntos que atender, hay unos proyectos nuevos que se han radicado y eso, ¿verdad? Es parte de nuestro trabajo, sin duda alguna, ¿verdad? Y es el programa de gobierno del PNP al final del día. Exactamente. La mayoría de esas medidas. Pues, mira, Eddie, haciendo un paréntesis, yo creo que esta feria de FITU es sumamente importante en donde, ¿verdad?, se expone Puerto Rico como un destino turístico. A mí me hubiera encantado participar como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico porque vimos lo que ha estado pasando en los últimos años en ese entorno turístico. Los números están ahí, las estadísticas están ahí, de acuerdo. Los números están ahí y eso se redunda en que hay unos ingresos adicionales porque mientras esa industria se mantenga sostenible, eso quiere decir que a través de todo el año estamos teniendo unos ingresos que no estaban proyectados porque usualmente en turismo hay unas temporadas altas y unas temporadas bajas. Y eso es muy bueno, ¿verdad? En términos de números, que contribuye, de hecho, al fisco y pudiéramos estar teniendo, ¿verdad?, unos sobrantes que pondría en perspectiva estos alivios contributivos, que es lo que estaba esperando todos los puertorriqueños, especialmente la clase media alta, que usualmente no son los que miran y no son los que tienen, ¿verdad?, estos alivios. Así que mucho trabajo por el demás y estamos haciendo lo que nos compete en las vistas públicas, ¿verdad? Y tuvimos una reunión de caucus con el presidente del Senado, en donde estuvo también el secretario de Hacienda, así que estamos... ¿El secretario de Hacienda o el pasado secretario de Hacienda? ¿Cuál de los dos? El presente. El actual. Pantoja. El actual sí. El señor Pantoja estuvo con nosotros. Allí sí se dijo que, ¿verdad?, el exsecretario iba a ser un colaborador de presidencia a estos términos de Hacienda, ¿verdad?, y lo que se está viendo en la reforma. Así que todo el mundo que pueda aportar es bienvenido. Todas las sugerencias son bienvenidas. Lo que se plasma en el papel, lo que va a pasar en la Junta de Supervisión Fiscal, que es el ente que va a decir sí o no. Y la reforma fue consultada con la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Ah, sí? Sí. Es por eso que quizás ayer el componente fiscal dice si trastocan las exenciones de cómo está el proyecto, la letra, las comas, los puntos,
¿esto se puede jorobar con J? Bueno, la realidad es que es importante que, ¿verdad?, la prisa que quería que la reforma antes, los 100 días, aquello y lo otro, pero la realidad es que ya se estaba estableciendo, ¿verdad?, los puntos y las comas en la reforma contributiva consultada con la Junta de Supervisión Fiscal, porque de qué nos vale tener una reforma contributiva que en papel suena muy bonito, quizás la pudiéramos ejecutar, la avalamos y se aprueba en el Senado y en la Cámara, y cuando llegue allí simplemente digan no, esto no va a funcionar y no lo vamos a poner en práctica, porque es que ellos tienen la decisión final. Así que esto es sumamente importante. La cosa es que den los números para hacerla, para tener la neutralidad que está requiriendo la Junta y que se ha hablado tanto sobre ella. Y usted la semana pasada tenía unas cuantas dudas en cuanto a eso, senadora, que me dijo que en un momento dado hasta el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara no había hecho las preguntas. ¿Tuvo oportunidad de usted, ya sea Migdalia Padilla o Tomás Rivera Chats, aclarar los puntos que usted necesitaba? Sí, esto termina siendo una pregunta que debería de tomar mérito, porque aún así, aunque las personas se van a ver perjudicadas, ¿verdad?, en cierto sentido, porque se elimina ese incentivo, ¿dónde es que nosotros financieramente vamos a reponer esos 18 millones o 38 millones? Eran 30 por un lado y 18 por el otro. Ajá. 30 para los autos, 18 para las placas solares. Y esos números son importantes, aunque no estamos hablando de 100 millones de dólares, ¿verdad?, que es un número... Sí, en un universo de 600 o de 13.900 millones que es el presupuesto, pues es casi nada. Exactamente, así que eso en términos de números, pues a lo menor, pero aquí lo que se está tratando es buscarle diferentes fuentes, poder lograr la reforma contributiva, que es lo que las personas van a sentir en sus planillas, ¿verdad? Y esos créditos por los hijos, que eso también es sumamente importante para los que tienen menores de 18 años, y que vamos a estar trastocando esa clase media alta que nunca había tenido un alivio, que por fin van a ver esos reintegros, ¿verdad?, al final del año. Las dudas que usted tenía la semana pasada de que no se habían hecho las preguntas en la reunión que se dio con la gobernadora, ¿eran cuáles particularmente, senadora? Pues lo que habíamos hablado, ¿verdad?, sobre que había unas expectativas de que había, de dónde se iba a sacar unos 200 millones, ¿verdad? El representante tuvo esa preocupación. Aún así se está tratando de que capturar esos 200, pero permanecer lo que se estaba estableciendo por puntos y comas, ¿verdad?, dentro de la reforma. Pero en esa brecha que existe, nosotros tenemos que entonces responsablemente tener los números necesarios para que la Junta diga, vamos a darle paso. Y siempre hay que dar del ala, como digo yo, para comer de la pechuga, y en algún momento alguien se va a trastocar, y en este caso, ¿a alguien le va a doler? Industria. Pues claro, es muy lógico, porque cuando tú hablas de números, y la cosa no está bien financieramente, no está saludable, tú tienes que abaratar el costo o dejar de comprar unos productos, recortar empleomanía en términos, ¿verdad?, de estructura. Viéndolo de comercio, corporativamente. Claro. Y Puerto Rico es una corporación gigante que año tras año hemos arrastrado no unas ejecuciones financieras saludables, nunca. Hemos sacado de un pote para llenar el otro y así, entonces, para cómo los quebramos, no ha sido saludable. Así que estamos listos, va a haber vistas públicas hoy y mañana, con otros entes, ¿verdad?, Departamento de Justicia y todo, porque se está buscando que también las agencias hagan recortes. En este aspecto, la gobernadora lo que quiere hacer recortes no de personal, sino de los gastos básicos que tiene cada una de las agencias. Así que estamos contrataciones, utilidades, renta, consolidación consolidar las agencias, los edificios. Correcto, y eso yo creo que es un movimiento saludable sin tener que trastocar la empleomanía, ¿verdad?, nuestros servidores públicos. Eso se ha intentado hacer antes y termina no funcionando, senadora, en el gobierno para distintas instancias, no para la reforma contributiva. Esto es lo que señala particularmente el ex secretario Pareja Licea, que ayer fue contratado de manera gratuita en el Senado para asesorar al Senado en materia de la reforma contributiva. Obviamente no es para dejarlo como está.
aquí van a haber cambios, aquí van a haber enmiendas, cuánto pudiera afectarse y entonces hacerse realidad lo que dice ayer el director de la OGP, el secretario de Hacienda y el representante de AFAF en esa vista pública? Bueno, nosotros vamos a coger, ¿verdad?, todas las recomendaciones del secretario. Él estuvo allí, sabe financieramente cómo se comporta, ¿verdad?, la agencia, qué se puede hacer, qué se no, y ¿verdad?, en su mandato él pudo haber hizo muchísimos cambios buenos. La realidad es que lo que se saque de la reforma tiene que ser sustituido por algo, claro, porque va a ser una reforma inoficiosa, la Junta va a decir que no y no la vamos a poder implementar para estas próximas planillas, que es, ¿verdad?, una de las cosas que estuvimos hablando con el secretario actual, con el señor Pantoja, para poder hacerla implementarla ahora y poderla entonces reflejar en todos esos créditos contributivos que van a tener todos los individuos en Puerto Rico, aún sea atrasando la fecha de erradicación de planillas. Así que vuelvo. Nosotros estamos promoviendo el insumo de estas vistas públicas de los jefes de agencia y de los invitados y se les está haciendo las preguntas de rigor, de hecho, con estas personas que van a estar asesorando a Presidencia en estos aspectos, pero senadora, la realidad es que los cambios no pueden venir de tachar y poner, claro, sin el aval de la Junta. Senadora, tengo que pausar, pero cuando regrese quiero hablar acerca de la ley de los plásticos de uso sencillo y también del asunto de las bolsas plásticas, que sé que usted tuvo algo que decir en su momento en cuanto a eso. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con la senadora Nitza Morán. Y senadora, en días recientes hay un nuevo proyecto que se apresta a presentar que tiene que ver con dos leyes previas, una de por allá del 2015 me parece que era, en cuanto a la eliminación de las bolsas plásticas, que lo que hizo fue crear un tipo de industria para que la bolsa que antes regalaban ahora se venda y hasta de un plástico mucho más fuerte. Lo hemos hablado usted y yo en otras instancias. Pero la del plástico de uso sencillo, que era una iniciativa del representante Joel Franquiatiles, de allá de Arecibo, estaba dejada en suspenso. Usted incidió en un momento dado en este asunto. No se quiso, ¿verdad?, de alguna manera viabilizar esa dejada en suspenso de esa ley, que es ley actualmente. Y parece que el proyecto que presenta el portavoz Matías pudiera de alguna manera acabar con esto, que sigue afectando al consumidor y no se ha adelantado mucho tampoco en el reciclaje. ¿Me equivoco? Pues mira, Eddie, aquí vamos a separar los asuntos. Vamos a hablar de la ley sobre las bolsas plásticas como usualmente se conoce, pero la ley per se se llama Ley de Reciclaje de Bolsas Plásticas, porque yo tuve una resolución investigativa a estos méritos para saber dónde estaba la ley y cuál había sido el resultado después de 10 años. La realidad es que dentro de la investigación nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que la ley estaba redactada para el cobro de la bolsa plástica. Okay. Y yo creo que eso fue un defecto de la ley en ese momento, que no traía de la mano la parte de la ley de reciclaje. Cuando hablamos de reciclaje en Puerto Rico, sabemos muy bien, y dentro de la investigación se pudo palpar, que Puerto Rico, a pesar de que tiene unas cuantas industrias, no tantas, de reciclaje, no son a nivel industrial. Por ende, una ley de reciclaje en Puerto Rico no acapara el final loable que se quiere, porque no hay una manera industrial de poder reciclar el plástico, el cristal y todo lo demás. Por ende, la ley dio paso a que, yo voy a eliminar la bolsa plástica. Fíjate que es la bolsa, no otro plástico, que afecta también el ambiente. Claro, como los vasos, las neveritas, todo tipo de cosas. Exacto, y se puede cobrar. Y yo creo que ahí es donde se afectó el consumidor. Agua pasada no mueve molino. ¿Qué podemos hacer hoy? Pues aquellas personas de organizaciones sin fines de lucro que avalan el cambio climático, la provisión, el reciclaje y todo lo demás, dice que la ley fue una exitosa porque los números hoy dicen y reflejan que tenemos menos bolsas plásticas en nuestro vertedero. Como ex comerciante, ¿verdad? Y en la práctica nosotros vemos otra cosa, sí fue exitosa, es como yo le dije, no cabe duda que los números están ahí, pero el éxito no es porque todo el mundo está reciclando, el éxito es que como se cobró y se careció el producto, la gente ha dejado de comprar la bolsa plástica porque ya no es gratuita. Entonces, al tú tener un costo, pues claro, el comportamiento del ser humano es que aquellos que han podido llevar sus bolsitas no las compran. Además que no son
necesitan reciclaje, porque aquella bolsa plástica que tú introduces una carne cruda o todo lo demás, usualmente para en el zafacón. Claro. Y hay unos méritos y unas contradicciones que no todo lo que ellos dicen es cierto, pero tampoco la ley trajo consigo la protección del consumidor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Derrogar la ley? Perdemos el ente de reciclaje y todo lo que queremos hacer porque nuestros vertederos cada vez cierran, no están cumpliendo con EPA y todo lo demás. Así que hay que hacer un movimiento a la par. Yo estoy de acuerdo en que no se debe comprar una bolsa plástica para un servicio que presta un comercio, porque décadas era parte del servicio. Y ahora la ley creó esa industria para vender la bolsa un poco más resistente, que le hace más daño al ambiente. Fíjate que la contradicción. Y ahora lo tenemos que comprar tú y yo, no, y ahora hay que comprarla de papel. O sea, que no había un asunto de que fue a plástico. Ahora hasta ahora te cobraban las de papel. Yo creo que los comercios se han ido moviendo, ¿verdad? Yo, como consumidora, voy y salgo. Algunos ya te la dan gratuitamente, ya no ni siquiera te preguntan. Así que es un comportamiento ya. Se abrió la ventana. Yo dudo que aquel que la está cobrando la deje de cobrar, porque a pesar que era parte del servicio, eso cuesta. Y así cuesta también los containers, los sorbetos y toda esa otra cosa también, que eso se quería empujar por otra vía, y la realidad es que no había ni tan siquiera un suplidor que pudiera proveer esos materiales, además de cuál iba a ser el phase out y qué hacían con los containers que ya tenía el comerciante. Habían unas dudas bastante graves en cuanto a eso para propósitos de cómo operan, y encareció el producto. Ahora que se vuelvan a regalar las bolsas, por ejemplo, ¿va a costar más la comida, senadora? Es que esto, el comportamiento de un negocio... Digo, si pasara la legislación, obviamente, ¿no? Sí, derrogan la ley. Ya lo puede... Derrogan la ley y quitas el lenguaje de que cobrar las bolsas plásticas. Pero eso no quiere decir que el comercio tiene que dejar de pagar, de cobrártela. Porque se ha vuelto un producto en una góndola como cualquier otro. Correcto. Ya lo es. Entonces, organizaciones me dicen, no, senador, usted está equivocada. No, es que tú no me puedes decir eso, porque es que ahora eso es otro producto que tú ofreces para vender. No es gratuito. Así que hay unos lenguajes y el comportamiento ya está, ¿verdad? Es como la gasolina cuando sube, es como la leche cuando sube en góndola. Usualmente tú ves que esos precios tú no los ves bajar, y mucho menos drásticamente. Lo que pueden bajar son 10 centavos, 20 centavos y para de contar, ¿verdad? Porque se queda ese standing del negocio que tiene teniendo unos cargos, ¿verdad? Y unos gastos fijos para poder sufragar y tener un margen de ganancia más alto. Vamos al plástico de un solo uso, que es el que entonces vemos en los restaurantes, que fue la industria que se afectó por esto. Entró en el mercado cuando entró esta ley, que ¿verdad? Se habló con el representante, yo le tengo muchísimo respeto en un sinnúmero de ocasiones, que esto no traía nada bueno consigo en la implementación inmediata en aquel momento. Él insistió que no le dio paso a la extensión de la implementación en la Cámara de Representantes, así que hoy por hoy teníamos esta situación. La exsecretaria dio... Senadora, tengo que pausar nuevamente. Me quedan 2 minutitos que lo uso usualmente para despedirme, pero para que me explique esa parte de la Cámara de Representantes, y regresamos en breve con eso. Le otorgo esos minutos. Esto es Nación Z con el licenciado Di López. Continúo dialogando ya para nuestros minutos finales en televisión con la senadora Nitza Morán Trinidad. Senadora, me estaba explicando de cómo se va a dar el proceso de Cámara, o cómo se dio el proceso de Cámara para propósitos de lo que va a ocurrir finalmente con este asunto de las bolsas y más bien de los plásticos de un solo uso, debo decir. Plásticos de un solo uso, nosotros estábamos dando que se mantuviera, ¿verdad?, el retroceso de la implementación, porque llegó al mercado unos productos biodegradables o compostables que realmente no tienen los méritos. Esto es una industria muy compleja, que tienen que estar hechos de cierto material y todo lo demás, y había llegado a Puerto Rico por la premura de poder tener la implementación el año pasado, productos que realmente no tienen los requisitos necesarios para que sea biodegradable o compostable, aún así teniendo la etiqueta en el producto, ¿verdad? Así que esto hay que mirarlo. El Departamento de Asuntos del Consumidor está consono a que nosotros vamos a seguir extendiendo, ¿verdad?, la vigencia, el retroceso de la vigencia del plástico de un solo uso, porque para empezar discriminaba contra una sola industria. No tenemos número de que realmente haya tenido un impacto, y lo que redundó nuevamente es que el consumidor tiene que pagar más por un producto desechable.
es más caro que el plástico. Ahora tenemos ambos productos en las góndolas y los distribuidores se han quedado almacenando ambos con miras a que entonces van a ser multados. Es la locura, tú sabes. Sí, es una locura. Ahora tengo que también presupuestarme para el por si acaso. Para el por si acaso, porque después no sabemos lo que se queda en el distribuidor, que es plástico. Por ejemplo, si entra en vigor, el plástico se queda, que no se vendió, que se está pagando una contribución al inventario y va a ser multado nuevamente por tener ese producto almacenado y no poderlo vender. Eso es lo peor. Así que yo creo que cuando uno hace estas leyes, uno tiene que estar un poquito al tanto de cómo es el comportamiento de las industrias, porque no es tan fácil de eliminar para poner. Y todo esto redundó en que tú y yo estamos pagando más caro los productos en góndola. Y lo seguiremos pagando. Senadora, gracias por estar disponible para nosotros. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Siempre un placer, Eddie. Buen día. Senadora Nitza Morán, de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Cuando regresemos, hablamos con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, que ya está aquí con nosotros, el licenciado Jan Peña Payano. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Son las 7 de la mañana. Hasta ahora nos escuchas y nos ves a través de la emisora nacional de la salsa Z93, las plataformas digitales, el Facebook Live de Nación Z, la aplicación La Música. Sígame en las redes sociales, Eddie López Serrano, Instagram y Facebook, para el mejor contenido, el mejor análisis, las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia aquí en Nación Z. Y con nosotros en la mañana de hoy, el secretario de Asuntos Públicos, licenciado Jan Peña Payano. Buenos días, bienvenido nuevamente. Buen día, Eddie, buen día, Hachero, y a toda tu audiencia, que sé que son fieles a este programa, así que estamos listos para esta conversación. Mira, me gusta mucho. Hay una entrevista hoy en el periódico Nuevo Día que reseñé ahorita parte de ella, del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y hay mucha gente que se está haciendo la pregunta de cómo está la relación con la Junta de Supervisión Fiscal, qué conversaciones se han dado o no, particularmente para esto de la reforma contributiva, como para el asunto de la cancelación y sustituto de Luma Energy, si es que eso se da a través del pleito, y tantas otras cosas que tienen que ver con la Junta de Supervisión Fiscal. Y nos dice el secretario de la Gobernación que la Junta había desacelerado un poco cuando se destituyen los miembros, pero que ahora que volvieron a trabajar todos o los restituyeron, la Junta aceleró el paso. Eso denota, decía ahorita, que hay un conocimiento y hay una relación y hay unas comunicaciones que se están dando a nivel del secretario de la Gobernación, aunque no se han hecho públicas, que quizás pudiera explicar las movidas que está haciendo el gobierno recientemente, que si no existen esas comunicaciones, se la pudiera truncar. Entonces, hay cosas riesgosas, como anuncios de logros y demás cosas que hemos visto, que la Junta, lo del DMO más reciente, y parece haberse dado esas comunicaciones entre la Junta de Supervisión y el gobierno, la administración de turno, para dar paso y que no después no digan, yo quería, pero la Junta no me dejó. ¿Pudiera hacer esa interpretación o estoy demasiado fantasioso? Mira, eso es un tema bastante técnico. Quiero reconocer aquí que está uno de mis antecesores, el secretario de Asuntos Públicos. Él se llama el invitado. Y el representante, el licenciado Jesús Martínez, gran amigo, juega baloncesto muy bien. Pero contestando a tu pregunta, mira, cuando yo estaba en la FAF hace unos años, algo que aprendí es esas relaciones que tiene el gobierno de Puerto Rico con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿no? Y el pueblo es bueno que entienda que esas comunicaciones se dan y naturalmente parte de la decisión y planificación de gobierno y esa gerencia del gobierno de Puerto Rico tiene que ir atada a comunicaciones, como muy bien pasa con la Asamblea Legislativa. Y siempre tú me has escuchado decir, y no es un estribillo, que ocurre, hay más comunicación de lo que quizás se percibe afuera. Okay. Y la gobernadora ha sido consistente y en este caso que lo planteas, el secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech, esas comunicaciones se dan, como también pasa en el sector privado, las negociaciones contractuales que uno tenga, ¿verdad? Visiones, ¿verdad? Y se trabaja. ¿Con quién pudieran darse, bueno, licenciado? Porque no es lo mismo reunirte con el conserje que con el director ejecutivo, sin restarle mérito le puedo e decir importancia porque al esto es conserje. información que el propio licenciado Francisco Domenech ha divulgado y también directores de AFAF previamente, ¿verdad? Sobrino, Omar Marrero. Por lo menos en el caso del licenciado, usualmente son con el director ejecutivo directamente, me parece que tiene reuniones semanales, ya sea vía Teams o en Fortaleza o en las oficinas de la Junta.
Por eso es que han podido notar, ¿recuerdas el año pasado cuando estaban cuestionando? Yo estoy seguro que las hay. ¿Con quién? Por eso te acabo de contestar. Ajá. Te dije con Robert Mujica. Y también con parte de su staff. Recuerda que no, ¿verdad? Hay personas que tienen una división legal, tienen la división de plan fiscal. ¿Y a qué voy con esto? ¿Recuerdas el año pasado en el proceso de presupuesto que cuestionaron? No, olvídate, eso de que va a ser balanceo y certificado, eso no va a pasar. Eso se habló antes, eso se estaba dialogando, ¿verdad? En un esfuerzo que creo que es bueno, porque aunque nosotros como estadistas no reconocemos y no nos gusta la Junta de Supervisión Fiscal, es ¿verdad? Es una entidad, un ente que está ahí, y si queremos salir de eso, tenemos que trabajar y ver, ¿verdad? Dentro del alcance y visión que tenemos, cómo podemos salir de ellos más rápido. Digo, pero ahí parece que hubo mala fe en esa línea, porque lo que pasó fue que se anunció el presupuesto balanceado y después la Junta de Supervisión Fiscal dio una entrevista, en El Vocero me parece que fue, y dijo, espérate, wait, esperamos, hay que esperar a terminar. Pero es que eso porque aquí yo creo que no era mala fe, yo creo que es parte te voy a decir dónde estuvo la mala fe. Tiene que estar completo. El gobierno, la administración anunció que el presupuesto estaba balanceado y dice, aquí no hay números de las auditorías, de los informes auditados desde el 2022 me parece que era, y hasta tanto eso no se sepa y no veamos las reprogramaciones que se están dando a su speak, no sabemos si eso va a ser balanceado o no, y como que la Junta le puso ese paso adicional que todo el mundo pensaba, sí, te certificaron balanceado y ya, y te fuiste para tu casa y cuenta el primero. Pero no fue así. Bueno, entonces lo que pasa la Junta le informó después de que el gobierno había reclamado eso como logro. Lo que pasa es que recuerda que siempre hay choque de, y es el rol de ellos. Si no me equivoco, esa fue más o menos fue el timeline. Eventos, después, si te recuerdas, él fue el propio director ejecutivo, va al Congreso a una vista bajo juramento. También y dice, pasando este fue eso. el público, este fue el certificado, el balanceado, bla, bla. Así que, vuelvo, son dinámicas que se dan y es un proceso en el que ellos como ente fiscal, ¿verdad? Y administrador en ese sentido, van a tener choques con el gobierno de Puerto Rico. Sí. Pero es un caso de estudio, Eddie, y tú ves las transiciones de cómo comenzó la Junta, recordamos 2016, 2017, a cómo ha ido transicionando también, producto del esfuerzo que están haciendo el gobierno en ahorros y en cumplimiento de ese plan fiscal. Y vuelvo, es justo que la gente espera el 30 de junio a ver si cumplimos con el certificado. Pero yo te aseguro que la administración de la gobernadora Jennifer González vamos a lograrlo y vamos a continuar con el segundo. Ya comenzó el proceso presupuestario, ya que lo traes. Ya el director ejecutivo de la OGP empezó desde el año pasado. Lo tengo claro, mira mis ojeras. Octubre y noviembre a pedir presupuesto y la agencia. Así que estamos tratando de implementar lo que se llama el presupuesto dinámico y el presupuesto, en vez de hacerlo anual, hacerlo bianual. Así que eso va a ayudar también a dar cierta certeza. Y nada, estamos listos, Eddie. Es un tema que ya mismo tú también vas a tener que atender en tus otros sombreros. Así es. Tanto en lo presupuestario como en lo de reforma contributiva hay una cosa que se llama los modelajes. Explícame qué es eso y luego hablamos sobre las conversaciones con la Junta, porque ayer el componente fiscal en la vista del Senado de la reforma contributiva dijeron, no me toque eso, porque si me lo toca no hay alivio. Y eso fue lo que prometimos. Entonces, obedece eso a que eso que se llama modelaje, ya la Junta dijo, así es que va, no lo toque. Mira, Eddie, el pueblo de Puerto Rico que nos está sintonizando, los modelajes básicamente en arroz y habichuela es cuando usted está en su casa haciendo un presupuesto para el mes o para el año y usted dice, mira, es posible que tengo certeza de estos ingresos, es posible que me llegue un bono de productividad o me llegue un reintegro, una comisión. Así que si llegara a este escenario 1, es posible que tenga estos ingresos o estos recortes. Pero recordemos que el mes que viene nos cobran tal cosa. Y los modelajes en el caso, ¿verdad?, de reforma contributiva no hacen nada más y nada menos que un estudio, un análisis de cómo quedaría o cuál sería el impacto fiscal o presupuestario, dependiendo cómo yo modifico, como dicen en buen español, los brackets. Pues mira, si le bajo a la gente que ganan de 0 a 12,000, le pongo tantas contribuciones o no les pongo, los que ganan. Y es como el Departamento de Hacienda y el equipo fiscal de la administración trabajó, ¿verdad? Por decirlo así, jugando con esos números para lograr dos cosas importantes. Y así lo quiero segmentar. Uno, una reforma que abarcara a la mayor cantidad de personas, ¿verdad?, en temas de tasas contributivas. Y dos, dirigida a la clase trabajadora. Y con esos dos pilares se hicieron esos modelajes que a fin de cuentas, ¿verdad?, es lo que redundó en el proyecto
que se está discutiendo hoy día en la Asamblea Legislativa y que estamos contentos de que tanto el Senado y la Cámara hayan podido comenzar este proceso rápido, haciendo sus preguntas puntuales y trayendo todas las discusiones con el equipo fiscal de la gobernadora. Dentro de esos escenarios siempre hay unas variables de cómo se comporta. Por ejemplo, si le dejo más chavitos a la gente, me los van a gastar y voy a recaudar más IBU. Todo eso se hace y ¿verdad? No se hace manual, hay unos tipos de aplicaciones de las computadoras que se hacen y eso puede variar conforme a lo que se quiere hacer para reducir mínimamente las tasas contributivas, porque implica otra cosa que tiene que ver con el crédito por trabajo, el crédito por niño, ¿verdad? O por dependiente, debo decir, porque también están los adultos mayores contemplados ahí. Pero todas esas piezas, por eso es que se llama código contributivo, porque a la que toques uno, te va a dañar la ecuación. Pudiera incidir en otro. Y ya automáticamente una de las cosas que propende o que obliga a hacer esto es que estamos teniendo un exceso de recaudo que no es que no sepamos qué hacer con él, pero que está dentro de ese dinamismo que tiene el sistema contributivo, porque puede ser por la inflación, puede ser porque hay cosas que están más caras por otra cosa, puede ser el turismo, o sea, todavía no se ha ubicado en cuanto a eso, a pesar de que estoy consciente de que hay unos ejercicios ya bastante adelantados para esos propósitos, pero el problema es que me parece que hemos fallado en eso en el pasado. ¿Qué nos garantiza de que este modelaje pudiera tener mejor éxito? Pues mira, en primer lugar, porque se ha hecho para presupuesto. Ha habido, usualmente, como hemos dicho, ha habido conversaciones y reforma contributiva. Ha habido conversaciones con la Junta en ese sentido. El equipo fiscal, como podrán y recordarán, se discutió a la saciedad. Tuvieron mucho tiempo para trabajar los modelajes. Se discutió con el trabajo, ¿verdad? Y el equipo legislativo. Y nosotros tenemos que aprobar vamos a aprobar esta reforma contributiva, debo decir, sin despedir empleados públicos, sin alterar o modificar, ¿verdad?, el periodo que nos queda ya de varios meses para concluir eso que tú planteas del presupuesto balanceado y certificado de este año fiscal. Y lo otro es haciéndole esa justicia. Nosotros, la gobernadora, y yo sé que han pedido información de los ahorros, de cómo van a pagar la reforma. Sí. Recordemos, ¿verdad?, es importante que la gente, pues, se abra esta discusión también. La Junta ya había anticipado que esa reforma contributiva no debería haber excedido de 600 millones de dólares. Eso es lo que ellos habían planteado en uno de los planes fiscales. La gobernadora pues hizo los ajustes, los ahorros, identificando, ¿verdad?, otras variantes. Hemos podido tener eso en caja y con eso vamos a aprovechar esto, además de la primera fase de reforma contributiva. Y lo otro, y aprovecho el espacio, como repetí la semana pasada, no quiere decir que se va a dejar de atender el asunto de arbitrios a los vehículos, del IBU, pero eso va a venir en otra fase. Así que nosotros lo desglosamos así. Ha funcionado evidentemente. De hecho, hay un artículo hoy en el periódico Nuevo Día de que se olvidaron de las corporaciones, que van a dejar las corporaciones. Eso va a venir la tercera, y la gobernadora dijo, la tercera fase. Sí, porque mira, no sé cuál es, ¿verdad? No quiero señalar, pero aquí, y lo repito, y sé que parece, como decíamos, una cantaleta, pero no hay una sola forma de hacer una reforma contributiva. Eso no hay una forma. Y lo mencioné la otra vez, Maryland, Washington, el año pasado hicieron algo parecido. Varias piezas legislativas. Nosotros, la gobernadora lo hizo, dividiéndolo en una primera fase, luego atender tasas contributivas. Y eso, el resultado es el mismo, pero recuerden que Puerto Rico... ¿Alguien le va a doler? Bueno, nosotros vamos a beneficiar casi el 98% de la población en Puerto Rico. Para hacer algo, alguien le va a doler. Me lo dijo la senadora Nitza Moreno ahorita. Lo que pasa es que hay personas que obviamente los que tienen, ¿verdad?, un mayor recurso, quizás esa reforma en lo inmediato no va a haber beneficio porque no va a ser un impacto de un 4 o 5% menos en reducción contributiva. Rico. Bueno, esas son las tasas que establece Hacienda, ¿verdad? Personas que... ¿De cuánto en los adelante les llamamos de 150,000 en adelante. De 150,000 en adelante, que no es el promedio de la población en Puerto Rico. Que tenemos un problema con eso también porque yo sé. Hay gente bien poquita que reportan lo sé, pero a grosso modo, y como tú has estado en gobierno muchos años, uno piensa en el beneficio mayor, ¿verdad? En la gestión que va a impactar mayor gente de la población. Porque gente vota. Y más que el voto, hay que hacer justicia, mano. ¿Sabes? Acá hay gente que estaban pagando lo mismo que alguien que venía de ley 60 y no era justo y ganando mucho menos. Te ganabas $45,000 y pagabas el mismo 33% que alguien que ganaba $4 millones. Era desproporcional. Pero la carga es más.
Porque claro, el 33 de 4 millones es mayor que el 33 de 45. Claro, pero cuando haces la proporción al impacto mío, pues obviamente no era justo. Claro, porque al otro le sobra más. Al otro le sobra más y además tiene mejor calidad de vida, posiblemente. Tiene otros lujos, otras cosas. Así que mira, yo tengo una invitación y lo dije ayer en el programa en Récord, lo dije la semana pasada y lo voy a repetir. Han buscado e intentan, Eddie, insinuar, porque esa es la llamada fiscalización responsable de las minorías legislativas, es insinuar, decir, sabrá Dios si se logra, lo hicimos con el presupuesto. Sabrá Dios si se empiezan a sacar a Luma, ya lo comenzamos. Pero te voy a decir esto, si tienen contra los pobres, si tienen oposición, ese no ha sido el discurso de la gobernadora, porque también hemos radicado legislación para la crítica permisos. Que se está haciendo. Claro, pero lo que quiero decir es, si tienen, mira, y lo decir mirándole a la cara, si tienen oposición al proyecto de reforma contributiva, díganle a la gente mirándolos a la cara que le van a votar en contra al beneficio que le vamos a dar a los maestros, a los policías, a los veteranos y a todo el mundo, pero que se dejen de estar de espalda al sol, que vayan de frente y digan, mira, no vamos a votar en contra porque no queremos darle la victoria a la administración. Eso es lo que está pasando aquí. Están insinuando, le estoy hablando a la minoría legislativa que está buscando socavar este proceso de reforma contributiva. No. La mayoría legislativa ha hecho las preguntas que tiene que hacer y están... ¿Para qué contrataron a Francisco Párez? Eso es una contestación que tiene que dar el presidente del Senado. No fue para dejarla como está. Pero es que eso es una insinuación. Yo no hablo con insinuaciones. Es una pregunta que tiene que hacer el presidente del Senado. Pero tú contratas a alguien así, pero es que eso es una... Yo no si puedo no le hablar, vas a hacer enmienda. Eddie, yo no puedo hablar por alguien que yo no contraté ni estuve en ese vínculo. Entiendo, pero el sentido común te dice que lo contrataron para hacer un modelaje distinto. Él tiene su posición. Ajá. Él hizo unas expresiones ayer en otro programa. Y es una persona que la gente respeta en Puerto Rico. Pero aquí se tienen que recordar que quien llegó y obtuvo la mayoría de la votación y el beneficio de confianza del pueblo fue Jennifer González Colón y un programa de gobierno que se aprobó por el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué lo contrataron? Eso es un tema que le toca a él contestar y sus análisis y sus cosas y se respetarán. Lo más importante, más allá de quién está reclutado o quién no, es que yo no tengo duda que van a hacerlo por el bien de Puerto Rico. Se informó que no va a cobrar, que lo va a hacer gratis. Eso ¿verdad? Es un tema que no lo toca fortalecer. Está bien, perfecto. Pero mira lo que te digo, se pudiera razonablemente concluir que si lo contratan es porque quizás ya miró el proyecto y si hubiese estado tal cual, voten para adelante. De hecho, no es solo para la reforma contributiva. El presidente expresó que es para temas, otros proyectos fiscales también. Él tiene una experiencia que nadie le quita lo bailado. Y él hará su trabajo, pero me está haciendo preguntas que yo no puedo contestar. Habló de la reforma contributiva pero particularmente. Esas sus expresiones, yo repito. ¿Es o no, licenciado, razonablemente concluir que él vino allí para trabajar enmiendas a ese proyecto? Yo no estoy en ese proceso contractual de por qué lo reclutaron. Ahora, lo que sí voy a decir... Licenciado, tú has estado en el proyecto legislativo. Voy a defender algo. Aquí, y repito, hay un programa de gobierno que el pueblo avaló y nosotros vamos a cumplirle al pueblo de Puerto Rico la reforma contributiva más allá de las opiniones que tenga la gente. Y si le descarrilan o le desconectan el proyecto a la gobernadora, es un proyecto programático, es un proyecto programático y los legisladores y el pueblo de Puerto Rico más que todo saben que se le está haciendo justicia social y vamos a ver. Y ese mensaje a los miembros de la mayoría también. Estoy hablando al pueblo de Puerto Rico, a la minoría legislativa que quieren insinuar. La mayoría está clara, así que ellos van a hacer su trabajo y les agradezco la confianza que han hecho de hacer las preguntas puntuales porque a ellos sí les importa. El contrario a la minoría legislativa que pues quieren seguir insinuando y impidiendo que se aprueben las cosas. Me preocupa algo que se informa en la mañana de hoy, sí. Y es una merma significativa en la cantidad de policías. 900 policías se jubilaron, otros se fueron a trabajar en municipios o fuera de Puerto Rico. Cada vez se sigue disminuyendo más. Ya vamos por 10.900 empujados. Se han hecho academias. La verdad es que los candidatos no se están cayendo de los palos y cada vez tenemos situaciones menos, pero más cruentas en términos de la criminalidad, que obedece a cosas que están pasando que nosotros no controlamos, ¿verdad? Se está haciendo un gran trabajo desde la policía, hay que destacarlo, lo hablábamos recientemente, los operativos que se han hecho, las gangas que se han desarticulado, el componente federal que le ha dado backup, pero ¿qué pudiera hacerse ahí, quizás por la vía legislativa, no sé, para que hayan más policías, si esa es o darle mejores recursos. Es una prioridad, y obviamente, para el ánimo de ese policía. Claro, mira, la gobernadora ha dicho primero que hemos visto
como parte de su gestión el año pasado, ¿verdad? Que es lo que podemos medir más inmediatamente. La gobernadora ha sido clara en apoyar a la policía con equipos. Hemos trabajado salarios. La gobernadora ha expresado la intención, ¿verdad?, de atender el asunto del retiro de los miembros de la policía, brindarles mayor apoyo. Sé que ha habido sintonía. Sacamos a la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública, que sabemos que era un reclamo que también muchos de ellos tenían. Así que es un turnover que, ¿verdad?, no deja de ¿verdad?, de llamar, hacernos una alerta. La gobernadora va a hacer una reinversión en infraestructura de los cuarteles de la policía, así que millones de pesos, millones de dólares para todos los cuarteles de la policía en Puerto Rico. Así que obviamente es un número que sí es justo que la verdad llame la atención. Vamos a seguir trabajándolo. Obviamente hay unos salarios bien competitivos en otras jurisdicciones. Sí. Además de que muchos de ellos, Eddie, y tú lo sabrás y lo sabes, pues ya también están en edad de retiro y deciden también incorporarse a otras áreas. Hemos hecho las academias, hemos incorporado el programa para darle horas créditos a los jóvenes que les interesa ser parte de la policía, poder entrar, ¿verdad?, con horas ya créditos desde la escuela superior. Nosotros vamos a seguir atendiendo el tema y es un número que tenemos que mirar. 60,000 pesitos para comprar una casa. Son buenos, son buenos. Ese programa gracias a Jennifer González Colón. Así es. ¿Sí? Así es. Ella lo sacó del cofre donde lo tenía. Lo sacamos de una administración responsable de fondos federales. Ajá. Lo que no pasaba en el pasado. Pero eso fue de allá que nos lo dieron. Bueno, pero estaban los fondos asignados, estaban aquí. La gobernadora estratégicamente, junto al director ejecutivo de la Administración de Financiamiento de la Vivienda y la Secretaría de la Vivienda, identificaron los fondos, hicieron los reajustes, el gobierno federal lo autorizó, no para que ella, como gobernadora, para que los jóvenes y la gente que quieran comprar su primer hogar puedan tener ese dinerito ahí. By the way, quiero aclarar, son 55,000 por un programa y 5,000 adicionales por el de CDBG MIT. Así que si cualificas para uno y también tienes el asunto de que era primer hogar, que eres una persona que trabaja como el primer respondedor, son $5,000 adicionales. Así que si sumas los dos programas, tienes $60,000 para tu primer hogar. Claro, hay unos requisitos. Yo los invito a que entren a la página de la Administración de Financiamiento para la Vivienda y si usted cualifica, solicite que se agotan rápido. Hay que no varilla todo, y cemento, Eddie. No todo es crítica. Claro, hay que reconocerlos también cuando son así. Los retos, sobre todo. Así que hablamos la semana que viene. Claro que sí, siempre un honor, Achero, a usted y a toda la audiencia. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.